Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. No sé si se estará viendo la pantalla o no. Tengo tiempo que no hago esto. Ojalá que sí se vea. Sí, ahí está. Bien, voy a dejar así de fondo para que por lo menos charlemos un rato, no sé, mientras lleguen. Yo lo empecé un poquito más tarde porque tenía que almorzar, así que por eso estoy comenzando a esta hora. ¿Se escucha bien? ¿Todo correcto? Si no, se ve mejor que el otro día, ¿verdad? Ta, 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 ta. Tan, 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 tan. Es la del otro directo, es la de la transmisión. Ahí dale bajo. Ahí está. Gracias por avisarme porque si no. Ahí está. Bueno, espero que se vayan uniendo más personas. Ya estoy acá en vivo. Ya hay aviso en Instagram, ya aviso en mis redes sociales, en Twitter, Discord. Bueno, ya se irán enterando mientras vayan mostrando bueno, las conferencias, supongo. Bueno, ahí veo que han entrado 4 personas. Así que saludan ahí, chicos. Lo que sean nuevos, lo que sean antiguos del canal. Bienvenidos. Así que ahí tienen mi Discord por si se quieren unir. Ahora ya voy a estar más activo. Y bueno, voy a estar por acá. Ya mejor, ya que ya ahí organizo bien mi computadora. Ya ahí saco todo el desorden. Pero sí he estado grabando cosas. Pero no lo he traído al canal, eso sí. Pero como este mes va a ser el mes de los eventos, vamos a estar con los directos, creo que seguido, supongo. Y bueno, después iré subiendo los videos de algunos juegos que me han mandado y eso para que ustedes lo vayan viendo. Ya que esa era mi idea. Pero bueno, ya los tengo grabados por lo menos. Ta, tara, ta, tan. Ta, tara, ta, ta. Bien. Y bueno, vayan preguntando algo si quieren mientras hacemos la previa. Ya que falta todavía 30 minutos más creo. O 15 por ahí. Y empieza todo esto que dura 4 horas. 4 horas o 3 horas y media. Son 40 empresas que van a estar en esta conferencia. Muchas empresas, Capcom, Square Enix. Va a estar muchas empresas conocidas de juegos indie también. Así que va a haber muchos anuncios, supongo. Y creo que muchos ports también para PC y multiplataforma, ¿eh? Creo que he escuchado muchas cosas sobre eso. Ta, tara, ta, ta. Hola Alan, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Bueno, mucho tiempo que yo también me he aislado un poco de acá, a la red de YouTube. Pero bueno, mucho trabajo y además, bueno, he estado actualizando un poco el PC y, y bueno, ya estoy más desocupado, digamos, y ya voy a volver a full ahora con el canal con lo que queda el resto del 2022. A ver qué puedo hacer y bueno, vamos a estar con los eventos full de los videojuegos, como antes. Y bueno, acá sobre todo para conversar con ustedes, para compartir. Momento agradable, estos directos. No puedo, Martín, ya sabe lo que me hace el OBS. No es que yo no quiera jugar en vivo, no es que yo no quiera. Pero puedo hacerlo con el Action, no hay problema. Con el Action sí te puedo jugar los juegos, pero con el OBS me da mucho problema, no sé, a la hora de jugar.
Tanta actualización que le mete el OBS a veces lo caga un poco el programa, la verdad. Taratata. A ver. Oh, qué buena una Xbox. A mí me gustan las Xbox, me gustan más que las Play, honestamente, aunque me maten algunos. Me gusta más la Xbox y la computadora. Bueno, y otras consolas, ¿no? Bueno, no sé si te enteraste, Alan, que hay muchos ports ahora de Sony en PC, ¿no? Y en este evento sobre todo van a anunciar más ports de PC. Tiraría una bomba ahora, pero como no empezó el evento no lo puedo decir. Pero puedo decir que es un juego muy conocido que había en la PlayStation 3 y 4. Te puedo decir que es un juego mundo abierto que era muy bueno. El Martín sabe, pero espero que no lo diga, porque si no le voy a cortar la garganta. Eh, bueno, te puedo decir que se viene Uncharted a PC, Spider-Man para PC, Miles Morales para PC, Returnal y otro jueguito también de Sony para PC. Ah, vale que no lo digas, Martín. Sí, yo de los de Sony, bueno, tengo la mayoría. Tengo, a ver, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Become Humans, Detroit, ¿cuál más? Beyond Two Souls. Bueno, tengo varios, ¿eh? Heavy Rain, el God of War, y ahora me faltaría el Spider-Man, y bueno, todo lo que vayan saliendo, de a poco, pero sí lo voy a tener. Sí, la verdad que sí. A mí solamente me quedaré para el otro año, mitad del 2023, a lo mejor cambié un poco mi placa de video. No es que mi placa sea mala. Actualmente es muy buena, pero por las dudas vamos a ir actualizando esa pieza por lo menos el año que viene. No ahora, pero el año que viene sí. Sí, 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 sí. Bueno, ya lo voy a decir porque ya va a empezar el evento, ya lo voy a decir. Es un juego muy esperado por los de PC, creo yo. El que se anunció hace un rato. eh, es un juego que siempre le he querido jugar, es un juego muy bueno. Sí, las consolas a mí me gustan también, eh. Yo soy, yo soy consciente que en algún momento voy a comprarme una Xbox. Porque a mí, bueno, yo estoy acostumbrado al PC y como que ya juego mucho con los mandos de Xbox, como que estoy acostumbrado ya a los botones y eso. Mira que tuve en mi época la PlayStation 1, la 2, la tengo todavía la 2 por ahí. La 3 no la tuve, pero lo jugué mucho tiempo en la casa de un primo, igual que actualmente tiene la PlayStation 4. No sé si se comprará una 5 para probarla, pero no creo que se la compre. Sí, están muy caras, la verdad. No, yo con una, mira, con una placa de video, ¿qué te digo? La mía por ahora es de 4 GB. Yo qué te puedo decir, si me voy a una el 2023, me iría por una de 8 o un poquito más, 8 GB. Porque actualmente el PC lo he actualizado hace no tanto, un poquito de RAM, le puse hasta 32 de RAM, le puse el máximo ya. Como ahora los juegos piden 16 de RAM todos, me quise adelantar un poco. No voy a decir que más adelante pidan 20 o algo así, que no creo, pero por cualquier cosa le sube un poquito el RAM al PC. A ver, bien, ya vamos a comenzar porque ya nos falta mucho.
creo que empezaba a las 14:45, nada más que yo lo empecé un poquito antes para hablar con ustedes. Bueno, voy a conectarme en el celular por YouTube y ya me meto para leer el chat. A ver, esto cierro, también, esto también. Bien. Sí, sí, eso es verdad. Sí, con el almacenamiento. Bueno, no sé si ahora van a tener nube, porque he leído hace no tanto que iban a tener una especie de nube. Bueno, las partidas y un poquito más de los juegos para guardarlo como un disco rígido aparte, creo. No sé si era verdad. A ver. Mm, mm. A ver, ya pongo lo del directo porque ya está por empezar el evento. A ver. Aunque todavía no empezó nada, ¿eh? A ver, sigue la música. Se ve bien el directo todo, mi cámara todo, para ver bien. A ver. Mm, 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 mm. Bien, esto ya está. Bueno, todavía no empezó, ¿eh? Así que por eso no hay cambio no hay cambio la ventana. Me pasé igual, Martín. No, ya más adelante lo van a poner. Sí, mira, si ni Spider-Man está todavía para precomprar. Aunque ya sabemos. No sé si sabías, Alan, que ahora Sony se puso picarón y, y ahora los juegos en PC van a salir lo mismo que salen en consola los juegos. No sé, me parece un poco mal, pero bueno, tienen sus razones. Además, los juegos de Sony siempre han sido de buena calidad, han sido buenos. Así que si va a haber que comprar a ese precio que pone Sony, bueno, ¿qué va a hacer? Aunque no me compraré dos a la vez, me compraré uno en vez de cuando y así. Porque además tenemos el remake del Resident Evil 4 para el año que viene, que no sé cuánto costará. Calculo que va a salir una fortuna. Pero bueno, creo que va a ser un muy buen juego. Y espero que pronto, bueno, trabajen en el Code Verónica Remake. Espero. Sí, sí, tanto que criticaron, es verdad, ¿eh? Que no iba a haber port ni nada. Mira, al final se está haciendo y se está haciendo de manera así adictiva, la verdad. A ver, le voy a pasar un enlace a una chica. No sabía que era youtuber, así que de a poco ya se va enterando. A ver, le voy a pasar. Seguramente se sintió el sonido del WhatsApp, pero lo voy a silenciar con acá. Ahí está, para que no suene. Para que no se sienta más que nada. Ahí está, ya te lo pasé.
Listo. A ver. Ta, tara, ta, ta. Bien. Bueno, no le he contado que tengo un celular nuevo. A ver, ya le hago ver. Es un Motorola nuevo. Un Motorola 60S Plus. Es uno de los nuevos Motorola. Bueno, no tan de los nuevos, pero salió el año pasado y es nuevo, así que lo tiré a la basura al viejo que tenía, así que este se ve mucho mejor. Miren, miren de grande que es. Y se ve bien. Y se ve bien todo, mira, con el croma y todo. Se ve espectacular. ¿Eh? Se ve muy bien. ¿Qué mierda fue? Ah, se ve bien. Se ve muy bien. Me decepcioné con Caco, lanza de Street Fighter 5. Sí, pero hay que esperarla porque capaz que lo lanzan. Porque como he visto que el juego tiene una no tanta gráfica buena. Pero me gusta, ¿sabes por qué? Porque el Street Fighter volvió a su inicio, a lo que era el Street Fighter 4, por lo menos lo que vi de gameplay me gustó. Lo vi muy parecido al Street Fighter 4 en algunas cosas. Y lo otro que me llamó la atención es el mundo abierto, que nunca he visto un Street Fighter a mundo abierto. Eso me llamó mucho la atención. Sí, ese también creo que mi mamá se va a comprar ese celular. Ah, todavía esto no empieza, pero ya empezó el evento, pero todavía no mostraron nada, así que puedo seguir leyéndolos por acá. A ver. Ta, tara, ta, ta. Yo creo que sí lo van a lanzar para Xbox One. Yo creo que sí. Porque así pasó con el Village, no sé si te acuerdas, que no iba a salir y al final después han hecho una versión para Xbox, para Xbox One y para PlayStation 4. Bueno, del Resident Evil 4 Remake no creo ya que hagan una versión para PlayStation 4. Lo dudo mucho por la gráfica que tiene ese juego. No, lo dudo mucho. Muy difícil. Es muy difícil que hagan una versión remake para la PlayStation 4 y la Xbox One. Ya no creo. Para la serie X, sí, ahí sí te creo que eso tiene mejores gráficas ya. A ver. Listo. Esto no... Bueno. Ah, faltan 8 minutos, chicos. Faltan 8 minutos. Mientras, acá sigamos conversando un poco y esperando a los que lleguen. Tenía... La X es mejor que la S, ¿no? He escuchado muchas cosas positivas de esa consola. A mí siempre me gustó Xbox. En mi época tenía la Xbox clásica, la común, ¿no? A mí me encantaría hoy en día una Xbox 360, una Xbox One también, o también una de esas nuevas de ahora. Me gustaría mucho, la verdad.
Tarán, tan, tan. Mientras le contesto acá a una amiga. Sí, eso es verdad, ¿eh? Espero que después en un momento no se vuelva de moda los 120 FPS, ¿no? Porque con los 60 FPS creo que vamos bien. Lucas, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. A ver, tanto tiempo sin hacer algo por acá. Bien acá estoy feliz acá con ustedes, porque esto es un evento muy bueno y te va a gustar mucho, Lucas, creo yo. Bueno, a todos les van a gustar porque son 4 horitos, 3 y media, que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno este directo. Y qué bueno que se vea bien, el directo sobre todo. Ta, tara, ta, ta. A ver, ya está. Eh, Seguramente va a haber alguna tetona ahí en el directo. No sé, no tengo idea. Capaz que sí, alguna que anuncie algún juego o algo. A lo mejor, quién sabe. Que en estos directos siempre pasan cosas raras. En las transmisiones siempre aparece alguna japonesa, alguna estadounidense buena. Yo también lo silencié el sonidito nada más del WhatsApp para que no suene en el directo, pero sí lo estoy viendo ahí. Igual al WhatsApp. Estoy ahí atento igual. Si alguien quiere el enlace del directo. Sí, acá hace mucho frío, de verdad, acá 2 semanas hizo mucho frío y creo que va a seguir haciendo frío. Hoy acá, no sé si allá Martín también, que vos sos de Buenos Aires, acá amaneció todo con neblina tipo Silent Hill, me cagué de miedo cuando me desperté porque no se veía nada. Y la verdad que, no sé, me daba un poco de escalofrío, porque mira que yo juego los Silent Hill, pero ver una ciudad así todo con neblina me da un poco de cagacito, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad que en algunas ocasiones cuando compras algo, en algunos negocios hay chicas promotoras que te ofrecen cosas buenas con sus... Ya saben. No puedo decir la palabra, pero ustedes me entenderán. El look. Ay, Dios. Mm, mm. Tataratán. Bueno, ¿cuánto falta? Faltan 3 minutos y empieza esto. Turururun. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, yo que voy al trabajo todas las mañanas, me congelé algunas mañanas, me congelé de verdad. Miren que yo he nacido en una época de frío, pero estos fríos que están haciendo esta época son bastante raros. Porque nunca, por lo menos acá nunca hizo 4 grados, ni 3. Otro día fui al trabajo con 3 grados y parece que estaba así como la película de Jim Carrey, esa de Tonto y Retonto, cuando iba en la moto para no sé qué cerro era, no me acuerdo bien.
iban así congelados, así con la cara así. Iban así raros. Yo me acuerdo de esa película cuando iban a buscar a una chica, una pelirroja. Y estaban congelados con la motito medio rara que tenían ahí en esa época. Me hizo acordar de eso. A ver. Ya hay muchos solo afuera que a veces. Sí, acá está igual. A veces. Acá igual Martín, yo estaba cagado de frío. Estaba cagado de frío. Creo que ya empieza esto, ¿eh? Ah, no, falta un minuto. Pero ya lo voy a poner porque si no me voy a olvidar. A ver, captura de pantalla. Lo siento mucho. Vamos, que esto ya empieza. Ya los leo por el celular, ¿eh? Ahí está. Esto debería ser así. Esto siempre se buguea lo del celular, ¿eh? Ahí está, ahora sí. Sí, pero no puedo poner... Es que le hice común, Martín, porque como hay tantas empresas que va a haber en este evento que no podía poner, no sé, alguna waifu o algo. Pero me hubiera encantado poner cosas, pero no. Igual va a estar bueno el evento con la miniatura. Ah, qué divino. Este está obsesionado con la tetona esa. Digo, qué treco este. Ya empieza. A ver. And here we go. Hello, everybody. I'm Jeff Keighley, and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here. Qué lástima que esto no tiene subtítulo en español. Pero igual lo que yo entiendo le voy a... Dice que va a haber muy buenos juegos de franquicias de la industria de videojuegos. Call of Duty va a introducir este evento. Empezamos bien. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Street Fighter. Me dejan de mandar tanto WhatsApp. Nah, mentira. ¿Qué? Gilly. Oh. Esa bestia.
Se ve más poderoso, ¿eh? Ryu. Esas cosas que les digo, eso ya vio en el Street Fighter 4. Eso, que mete Ryu y el... y Guile. Wow, está espectacular. Wow. Ve de puta madre. Dios, se ve espectacular. Street Fighter World Premiere. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game Me vuelvo a announcement here at entrar y Summer Game Fest. salgo porque esto se buguea el chat del celular. Ahí está, ahora sí. Si no. ¿Y esto qué es? Esto lo voy a subir un poco, chicos. No escucho nada, la verdad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. At least he's in one piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Alien. Un juego de Alien. Un juego de Alien. Uy, son muchos, Cago. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see Oh, it. mierda. Now everyone's dead. Bueno, Martín, ¿cómo estás? And someone needs to know. A ver si lo puedo poner en 2K, si es que se puede más. Ah, no, hasta 1080 transmiten esto. Aliens. Dark Descent. Uy, uno nuevo. Este me gusta más que el que sacaron el múltiple. Uy, 2023. PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series XS y Xbox One. Me gusta. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Ese ya lo tengo, me lo dieron el otro día. A ver, no. No, de Calisto. Ah, ahora Calisto. To get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. World Premiere. A ver. Este es de Calisto, creo. Yo no he visto nada, la verdad. Muy poco he visto. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Sí, el de Alien, sí, Martín. Es de... Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck.
So whatever you're holding on to Este there, sale en diciembre más o menos. Así que hay tiempo para juntar, you gotta let that No go es tan caro el juego. because your new 45 is entirely dólares creo que sale. in Sí, my hands. por ahí. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Uy. Una madre. Es muy estilo Dead Space, pero peor. Bueno, es de los mismos desarrolladores. Antiguos, por supuesto. Uy, tío, la puta madre. Dios. Just love that last part. Este es muy bueno, Luca, sale en diciembre. Gives me chills every time. Ay, la puta. Qué locura, Toma. Deliciosa cabeza, Welcome to your new home. Terrible, Calisto. Protocol. Muy bueno, 2 de diciembre. Uy, cerca del cumpleaños de mi viejo, Más vale que me lo compren, ahora más. Ya me lo voy a comprar yo. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team. Sí, Alan, está muy bueno. Es del estilo Dead Space, de terror. Es muy bueno. Blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I Más really turbio que appreciate yo, it. dice. And for a second, just give me a Más second. turbio que yo. You know, I want to thank Ese lunes, ese también lo voy a transmitir, Martín, por si te quieres pasar. Yo lo voy a transmitir el lunes. Justo, no sé a qué hora sea la de Capcom, pero creo llegar temprano a mi casa para poderlo transmitir. Creo que es temprano eso también. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a Ahora que raw estoy viendo gameplay sequence. This otra game is cosa, in development, and mientras people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we usually will kill our main character, Jacob. Quiero ver si se ve bien el directo. Quiero ver eso. Sí, se ve perfecto. I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Pero sí se entiende, Luca, el inglés. Sí se entiende. Dice que por temas del COVID y todo, le han estado dedicando más tiempo al juego. Yo calculo que para el año que viene ya no habrá más COVID, espero. Esperemos. La verdad que el tema del COVID deja mucho que desear. Un poco más de gameplay, a ver. No tiene como flashback de algunas cosas, ¿ves? Ah, de los monstruos, mira. Ya se ve como el monstruo lo mató a esos médicos. Sangre, Muchas gracias a 5 personas que están. Si pueden, compartan el directo con todos sus amigos que les gusten los videojuegos. Uy, Dios. Qué bueno que está el juego,
Me recuerda mucho al primer Day Space. Me recuerda mucho. Sobre todo por los sonidos que se escuchan. Si están usando un auricular lo van a escuchar. Se sienten unos sonidos muy tétricos en el juego este. Wow. Mira ese gordete, ¿eh? Toma, toma y toma. Toma, chúpate esa. Sí, también me recuerda un poco al Fear. También. Ese me encanta a mí, el Fear. El 1 y el 2 sobre todo. El 3 me gustó, pero tenía mucha acción ya el 3. Está vomitando ese, ¿eh? Wow. Fatality. Gemido dice. Uy, Dios. Se mató. Oh my God. That just happened. Qué locura. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Uy, Call of Duty. Este capaz que lo compre, chico, pero es demasiado caro, ¿eh? Mira que nunca he traído un Call of Duty por acá. Nunca. Solamente a mí siempre me gustó la campaña de los juegos estos FPS de guerra. Nunca traje uno porque, bueno, no sé. Como que no están acostumbrados a ver esto en mi canal, así que por eso nunca, pero sí lo he jugado, ¿eh? We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Vamos a ver. Modern Warfare 2. A ver. Uy, 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 ¿cómo se ve, eh? Espectacular, ¿eh? Wow. Qué bueno, ¿eh? A mí siempre me han gustado los Modern Warfare y los Black Ops. Los demás no me gustaron porque eran muy futuristas, la verdad. Se ve muy bien, ¿eh? A mí el que me gustaría que esté en Steam es el Vanguard. Ese sí me gustaría, ¿eh? Su modo campaña me gusta. No voy a callar. Se escucha muy bien. Como que le agregó cosas nuevas al 2, ¿no? O no sé si soy yo. Porque el 2 clásico no empezaba así, creo yo.
Se ve muy bien. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Es una película de guerra, la verdad. Container now. Two copies, moving. Se ve muy bien. Shadow 1, Ghost, visual on. Yo me acuerdo de Makalov en algunas misiones de esa que era de Rusia. Pero no sé si es este el mismo, o es diferente, o va a ser diferente este. No sé. Fatality, ¿cómo le salió la sangre ahí a ese? Oh, voló, Qué bien que está el juego. Impresionante el realismo, ¿no? De, no sé, las texturas, todo, Ya los juegos de ahora tienen otros niveles, la verdad. Fuera de broma. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Porque se me bugueó el chat, a ver. O nadie está escribiendo nada porque está viendo esto. Sí, esa va a ser muy bueno el juego, la verdad. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the Se ve muy bien. Lo que no entiendo mucho, a ver si alguno me saca la duda, si este es como el Modern Warfare 2 clásico de antes, o empieza diferente. Eso es lo único que le tengo duda. Pero de ahí se ve muy bien. Porque no lo veo al Capitán Price. No lo veo a varios personajes que conozco. Veo caras nuevas, por eso. Yo jugué el Modern Warfare 1 Remaster y estaban, por eso. Sí, eso estoy notando, Martín. Empieza diferente el juego. Pero está bien porque puede decir que es como un remake. Esto ya no es un remaster del Modern Warfare 2 común. Wow. Visual on bridge entry.
Ah, ya veo. Ya veo. Se ve muy bien igual, se ve muy bien. Boom. A ver. Ah, no, ahí está el Capitán Price. El 28. Voy a ver si llegamos. Si llego. Porque es bastante plata lo que sale el juego. Voy a ver. Voy viendo, Y no caerá. No sé. Y no caerá para el año que viene. No sé. Capaz que sí, pero ahí voy a ver. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Y empezó hace Price rato, Mikami. and, Hace rato. Hace Gaz, 4 Jared. minutos por ahí. Lo You primero know, que they're not actually presentaron available to fue use el on Street today, Fighter but, 6 que they're return te members for perdió un 141, and the gameplay. other two characters that Un we're gameplay gonna nuevo. recognize from the Y older el franchise that we're protocolo reimagining ese are, parecido Simon al Dead Ghost Space. Riley and, of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that Se we're ve really genial, la excited verdad. that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Y no Alejandro. sé, Ubisoft está muy Like I said, lento, la verdad, it's a Mikami. character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Hace un gameplay muy largo, Mikami, del juego ese. We've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Te puedo traducir lo que van diciendo, pero no tiene subtítulos. Ahí buscado, pero no. A ver, ya me fijo, a ver si lo puedo. And everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, A ver si but le puedo it really poner marks the step subtítulos. change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. No, está en inglés You're nada gonna más. see Sí. incredible rendering, incredible No graphics, trae all the things just within traducción the game itself, built all español. on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Lo que se sabe, Mikami, que es como un remake, Modern Warfare 2 del clásico, y empieza diferente. Sí está el Capitán Price, están varios de los personajes que ya se conocían, pero bueno, $70. Ya iré viendo si lo compro o no. Ya voy a ver. Porque a mí me gustan los Modern Warfare, son muy buenos. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but Hace un gameplay más o menos, Mikami, de 17 minutos o 20, por ahí. Lo veo muy parecido a Dead Space, pero me encanta. Muy bueno. Sale el 2 de diciembre, más o menos. ¿Has visto, Mikami, que se ve mejor mi transmisión hoy que la de la otra vez? Se ve mucho mejor. He hecho bien de subirle a 6500 el bitrate. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Sí, van a salir... ¡Uy! Oh, esta empresa la conozco. 30 años han pasado. No. No me digas que va a haber un remake. Este juego yo lo conozco. ¿Un remake? Oh, no. No puede ser.
Este juego yo lo jugué el clásico. The Fire Continuous. El juego lo conozco. Flashback 2. ¡Oh! Flashback 2. Bueno, Emanuel. Te acabas de, mira, de perder el Flashback 2, lo anunciaron recién. No sé si jugaste Flashback 1 hace muchos años. Flashback 2. Pensaba que era un remake del 1. Qué buena. Sí, el de Callisto Mikami sale para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Steam, Epic Mierda Man y no sé para qué más. Ojalá, va a estar Blue Team, pero creo que más va a mostrar el juego este Fear, ese de terror. Pero ojalá, si muestran un teaser por lo menos, yo ahí ya me conformo. Este ya sé cuál es. Este es del vaquero, sí. Es muy bueno. Y acaban de anunciar el 2, Manuel. Parece que sale este año. Está muy bien que hagan juegos nuevos después de muchos años. Evil West es, exacto. Se ve espectacular. Ah, te enteraste, Manuel, ¿no? Ya The Last of Us, ahora sí lo puedo decir. The Last of Us sale para PC. No se sabe si el remake, que va a salir para PlayStation 5 ahora en septiembre, pero sale para PC. The Last of Us, después de tanto que le hemos pedido para PC. Pero si es el remaster del 1, no sé. Pero si el remake que ahora van a sacar, mejor. Eso me he enterado antes de que empezó todo este evento. Ah, bueno, si el remake mejor. Y ojalá que sea un muy buen remake de Last of Us 1. Y que salga con voz en latino, por favor. Es espectacular ese juego, Evil West. Bueno, Flashback 2, ese me lo apunto, ese me gusta también. A ver. Muchas gracias a las 6 personas que están por acá. Vayan compartiendo si pueden. Si no, no pasa nada. ¿Qué juego este? Por Solis. ¿Y este? World Premiere. Por Solis. Lo voy a buscar, a ver. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be. No, no es Returnal. No, no es Returnal.
Pero seguramente van a anunciarlo, ¿eh? Acá va a haber muchas sorpresas, Martín. Oye, por eso siempre me gustó este evento, Summer Game. El Summer Game Fest. Siempre me ha gustado. Siempre han tenido cosas buenas estos eventos. Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call. En estos eventos, recuerdo que han anunciado los primeros juegos de Sony en PC. En estos eventos. Yo creo que estos eventos son mejor que la E3. Y lástima lo que hizo la E3 este año, ¿no? Lo arruinó todo. La verdad. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like, the AAA studios and the en el celular no sé, pasa una cosa rara que se desactualizan los comentarios. Reached out, James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to no. Muchas gracias a las 8 personas, bienvenidos a todos. Description of what the experience was going to be like, and in the very beginning he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon, and I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy. No, ya no. Este evento creo que es uno de los mejores del año, este que estamos viendo ahora. Es donde se anuncia un montón de juegos, muchas empresas hay. Siempre lo hubo. Y bueno, después no sé si mañana hay otro evento. Ahí me avisas, Mikami. Así lo transmita o algo. No sé si el sábado también hay otro o el domingo. No sé si el domingo era el de Xbox o el de Bethesda. No sé muy bien. Ya voy a averiguar un poco. Y el lunes tenemos el de Capcom, que puede ser muy interesante. Igual acá va a haber cosas de Capcom igual en este evento. Igual hay que estar atento. Pueden anunciar el DLC del Village, puede ser, pero no quiero prometer nada. ¿Así hay? Bueno, perfecto. Lo hacemos todo el fin de semana estos eventos. Mientras sean buenos, sean entretenidos, ahí lo hacemos. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. Mira que yo no tengo Nintendo Switch, pero podría hacerlo, aunque esos duran poquito también, ¿no? Bayonetta me gustaría verlo, aunque yo no lo pueda jugar. Pero siempre me gustó Bayonetta. Big stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Fest. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, che? ¿Qué es esto? Ojo, ¿qué es este juego? Es de terror. Ojo que puede ser Alien Isolation 2. Puede ser. Pero... o puede ser una IP nueva. A ver.
No, no es Alien Isolation esto. Es algo raro, no sé. ¿Qué verga es esto, loco? Road Time, no, nada que ver, Alien Isolation le mandé. Nada que ver, pues se ve muy bien. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's Hola Arnold, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Rubén, bienvenido. Desde acá, desde Argentina, bienvenido Rubén al canal y al directo. Ahí tenemos Discord por si te gusta el canal. Yo pensé que era Alien Isolation 2. Era muy parecido, no sé, a la forma de la mecánica, pero no, es otra IP nueva. Era de La Roca. ¿Y cómo vas, Arnold? Yo hoy no trabajo. Bueno, me mandó días de descanso. Hoy, mañana y bueno, todo el fin de semana. Por suerte. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming Este está en toda, el actor este. I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games. Empezó muy bien Arnold. Empezó el Street Fighter 6 con un gameplay nuevo entre Guile y Ryu, lo clásico, las peleas clásicas de los Street Fighter. Y lo bueno que ha vuelto al estilo de Street Fighter 4, con el efecto ese así como rapero, digamos, con grafitis. Es mundo abierto y el de Protocol, este Calypso, mostró un gameplay bastante larguito. Y bueno, han mostrado varios juegos interesantes. Flashback 2 han anunciado después de miles de años que jugó el 1. Miles de años. Está bueno el evento, me está gustando. Arnold, el de Last of Us para PC también. Después de que salga en PlayStation 5, parece que después sale en PC. El remake. Así que seguramente The Last of Us puede que salga en octubre, noviembre, por ahí. Calculo yo. Todo. ¿Un juego de La Roca? What? ¿Me estás cargando? Peaceful. ¿Un juego de La Roca? Con razón estaba ahí, o no sé qué, pero... No sé si es una película esto, pero... Creo que sí, además, pues se veía como un juego, primero. No sé, No sé, me confundí ya. A ver. Wow.
Los que están en el chat, ¿qué juego están esperando? ¿O qué anuncio de alguna empresa que les guste? También va a estar Devolver, Blue Team. Vamos a ver qué presenta Blue Team este año. Vamos a ver. Espero que sea verdad lo del Silent Hill. Aunque dudo que muestren Silent Hill en este evento. Dudo mucho, difícil, pero capaz. O un teaser. Oh, es verdad, Wonderwall. Me había olvidado de ese más. Es verdad. De la Mujer Maravilla, es verdad. Es verdad. O el Wolverine, Manuel. El Wolverine, ese que hemos visto el año pasado, el anuncio. Bueno, que era un teaser. Sí, yo ya lo veía como muerto este juego, pero si le meten más contenido está bueno. Nintendo Switch, a ver. Anuncio de algo. Muy pronto a Nintendo Switch. Splatoon 3. Monster Hunter Rise. Cuphead. Uy, cierto que a fines de julio sale el DLC de Cuphead, ¿cierto? Con el nuevo personaje, es verdad, ahora que me acuerdo. Ah. ¿Qué fumada? Los Teletubbies han vuelto. ¿Pero qué es esto? Está buena, ¿eh? Está buena. Está buena o sea, lo original que empieza el tráiler este. De Fall Guys. Ojalá, pero yo creo que el Flable, amigo, creo que lo van a mostrar en el evento de Bethesda o el de Xbox. Que ese yo también lo voy a transmitir por si te interesa. Ese yo también lo voy a transmitir. Value Season 1 Free. Ah, mira. Gratis. Ah, bueno, yo que lo tengo puedo aprovechar el Season Pass 1. Yo me lo compro por el camino, la verdad, para jugar ahí también con el Emanuel. Y al final nunca he podido jugar. Pero ya vamos a ver unos días a ver si podemos jugar un rato. Es divertido eso. Es verdad, gratis. Es verdad que va a ser gratis para todos, Es verdad. Después de que yo lo compre. Ahí me cagaron. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un poco de juguet. Está dándose. A ver. ¿Y este? Okay, hurry. A ver. Command, I may be onto something. La verdad que sí, Manuel, Los juegos indie, la verdad que han avanzado un montón, en gráficas. Demasiado han avanzado, diría yo.
I've got this. What? Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Storm Gates 2023 beta. Me lo voy a apuntar, no está nada mal, Hasta pensaba que era un diablo, pero no es un diablo. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Muchas gracias a las 7 personas que hay. Bienvenidos a todos. A massive solar storm that unleashed the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races, you know. Y ojalá, Mikami. Yo creo que van a mostrar muchos juegos acá. Que este evento siempre ha sido largo. Y de hace rato, Jano. Hace rato. Y hace rato que estamos por acá. Empezó el Street Fighter. Le mostraron un poco ahí a la Chun-Li. Ahí peleando. Mostrar un poco más de gameplay del Street Fighter 6. ¿Qué más mostraron? Anunciaron una entrega nueva de Flashback 2. No sé si lo ubicas ese juego, Jano, clásico. Anunció la segunda entrega después de años. De Calixto, que sale en diciembre, tipo de Space. Bueno, anunció muchos juegos de terror también. Y seguimos con más juegos. Un alien también, Jano, un alien nuevo, que va a ser, parece que va a tener modo campaña, así tipo modo historia. Y está bueno, va a salir también para PlayStation 4. No, todavía no apareció Blue Team, Jano, falta mucho, recién empieza. El The Last of Us también para PC, Jano. Ahí hace rato lo han mostrado, al remake, parece que va a salir para PC. En septiembre sale para Play 5 y unos meses después, creo que para octubre, más o menos noviembre, va a salir The Last of Us 1 remake para PC. Por si lo quieres comprar mejor en PC. O no sé. Y si te conviene, Jano, porque vos todavía no tenés la Play 5. Te conviene. Te conviene, y si te gustaba The Last of Us 1, mejor. A mí me encanta el The Last of Us 1, Es uno de mis favoritos, Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers, High Water Pirate. Te convendría, Jano, porque la Play 5 está cara. Por ahora, no sé. Ni el Mikami todavía la compró todavía. Bueno, no sé. Bueno. ¿Qué juego es este? Se ve medio raro. La música está buena, Ah, mierda. Hey, waiter.
I waiter. Otro What más. a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a Ese world más o ravaged by menos. extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Sí, Belarusian hasta studio el with devs from 2024. Uy, Belarus por and fin, Ukraine. replays. The team had long hoped to reveal a Por new fin van a trailer decir la here fecha. today, but we're Oye, understandably verdad, unable to chico. complete it in time. Es verdad que Guys, I just want to say en we're este thinking of evento you van a and decir all la the fecha de las developers tortugas impacted ninja. by Uy, the si le conflict. tengo tantas Hope to be ganas. able to Si share sale your este work meme lo in a compro future este show. mes. All Las right, our tortugas next ninja, game is an official selection Es of the verdad. Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor. No whose hace life is falta being Jano, algo televised, entiendo with the viewing de inglés. population constantly voting you up or down. No tiene You become subtítulo en español unpopular, ningún you need evento to de start running for your life. este evento, no tiene ninguno subtítulo en español. Lo que puedo lo traduzco. Picture a city where technology Lo and que puedo. science go hand in hand with fun and entertainment. Es verdad, las tortugas ninja se My viene en la grandfather, fecha. Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every Lo voy a hacer a todos, Jano, a todos. Ya que el Mikami me dé el horario y todo, y dónde verlo, yo lo hago, no hay problema. Solo espero que el lunes no sea cerca del horario que salgo de mi trabajo, si no me va a ser difícil. Pero ojalá que sea por la tarde o cosas así, el de Caco. Ojalá. Si es por la tarde mejor. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Solo espero que el de Caco no dure 50 minutos como el de esa vez que me decepcioné. I'm going to get you out of there. Ah, mejor, gracias Mikami. Estoy salvado, Así que ese día voy a llegar antes al gimnasio, sí, desocuparme antes. El lunes que me toca gimnasio. There's trouble in paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. No, no quiero saber nada de Epic Games. Se puede decir. ¿Qué es esto? Mira, llegan a poner de Island ahí, el 2 en Epic, me corto las pelotas. No sé qué será esto. Ah, mejor, llévenselo a la madre, a ese juego. Por mí, llévate esos juegos raros a Epic. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K Sí me interesa. Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Dale, dale Lucas, no hay problema. battle against Lilith, the mother of demons. Muy plagio el de Island 2. Set to join the battle. Mejor que sea esos juegos raros Epic para ellos. No me llaman ese juego.
Este sí me llama. Bueno, a mí siempre los juegos de superhéroes siempre me han llamado la atención. Me gustan. 2K. Ojalá digan la fecha. ¡Oh! ¡Venom! Mira, Jano, Venom. Cómetelo. Ya comerlo a Venom ya es compra segura, ¿eh? Oh, Venom. Uy, ¿esa? Está buena, ¿eh? A mí también me gustó ese juego. Ese fue en la PlayStation 3, creo. Pobre Venom, ¿qué le han hecho? ¡Oh! ¡Spider-Man! Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Wow. Ahí está Blade, el actor ese. Ese parece Ghost Rider, pero no sé quién es. ¿Quién es esta waifu, loco? Ay, el Luca. Este Luca. ¿Ese es Hulk? Está bueno, Jano, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Yo por lo del Venom me encantó, ¿eh? No, lo endemoniaron a Venom. Uy. Ah, el 30 de junio. Yo dije julio. Cújate con el nuevo personaje. Hola, Dante. Uy, espera. Uy, se me fue el directo mío. Hola, Dante, videogamer. Bienvenido al directo. Y se parece, la del Diablo 4. Se ve bueno el juego este. No creo que sea caro, Jano, este juego. No creo. Bueno, que últimamente todos los juegos tan caros están saliendo con precio elevado. The visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, the gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Oh, gameplay. Mira lo que se está perdiendo el Camilo. Es el personaje nuevo. Oh, qué bonito se ve, ¿eh? Se ve muy bueno. Sí, etapas nuevas y personaje nuevo, Mikami. Esa es nueva. Personaje nuevo. Una waifu.
La cara. Ah, qué bueno, el 30 ahora. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Games Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. ¿Cuál es este? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Ahora sí. Ah, el tiburón. Ah, creo que sí lo tengo ese en Steam, creo. Debo fijar igual. From Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Muchas gracias a los que me están acompañando. Muchas gracias, en serio, se agradece. Ya saca. Bueno, guardo mi tarjeta. Hoy fue mi pago. We've shown you lots of games Hoy cobré, por huge cierto, chicos. teams. Hoy Now cobré el it's time sueldo. for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. You know the saying, get knocked down, get up again. That whole speed. Le paso un link a una amiga. Tengo acá de mi ciudad. Rise up together. Me aguante un poquito. ¿Y este? Muy bueno, ¿eh? It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Sí. Sí, hoy ya cobré mi cami. Igual tengo que ir viendo a ver qué sale. Ya han anunciado de Last of Us para PC. Tengo Spider-Man, tengo el Miles Morales. Uff, muchos juegos de Sony para PC. Ya me están volviendo loco. Y bueno, muchos juegos que también están anunciando. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? El Uncharted que no tiene fecha, lo raro. Always have these Canadian teams on the show. I don't know have how a that connection. works out, right? It's okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us?
Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. A ver, World Premiere, a ver. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Guardame. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail. Mira, Jano, lo que a ti te gusta. Las waifu. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Esto le va a gustar a Jano, ¿eh? Weavers. You are in a daze. Ya apareció el Jano, mira. You don't know who you are, why you're here. Apareció el Jano. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family. Hasta a mí ya me llamó la atención, ¿eh? Está bueno, ¿eh? As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Wow. Sí, Hoyoverse o algo así se llama. Está right. Ah, está right. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. Coming soon. Muy pronto, dice. And that's not all from Hoyoverse. Está bueno, Today, I'm Jano, excited to introduce Está you bueno el to juego. Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Dale, amigo, dale, no hay problema. ¿Están gustando los juegos que están mostrando? Por ahora. Están buenos, ¿eh? Me están gustando, ¿eh?
Oh, mira esa. No decayó tanto, Martín, igual han mostrado muy buenos juegos. Igual es de todo, o sea, es un evento de todo juego, todo tipo de juego. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. ¡Uy! Tortuga Ninja, al fin, las Tortugas Ninja. Al fin, este es el juego que yo quiero. Al fin, llegó la fecha. ¡Otro más! ¡Otro personaje más! ¡Otro personaje nuevo! ¡Otro personaje nuevo! ¿Qué hice ahí? ¿Quién es este personaje? Me suena, ¿eh? A mí de menos nomás Michelangelo y ya soy feliz. ¡Oh! Se puede jugar 6 player online cooperativo. ¡Ah, qué bueno! Sí lo juego, pero no lo traigo al canal. Si quieren un día traigo, que hay cosas nuevas ahora del juego. Hace mucho no traigo. Mira qué bueno que te acuerdas de ese juego, ya casi nadie se acuerda del Dragon Ball Tenkaichi. También juego al Dragon Ball Fighter, pero hace bastante que no traigo partidas online. Sí, se puede jugar a 6, Martín. ¿Este igual es? Ese juego de Tortuga, Martín, le hago que sale 300 pesos. No creo que salga un poco más. No creo que salga más. 300, 200 pesos y algo. Que serían unos $10, más o menos. Más o menos. Hola Nacho, claro que sí. Y acá creo que lo van a volver a mostrar al tráiler de Resident Evil 4 Remake. Sí, me encantó. Ese va a caer en el 2023. Así que ahí te lo confirmo. Estoy esperando las versiones nuevas del Resident Evil 2 Remake, del 3, del 7 y para volverlo a resubir al 2. Por eso no lo estoy trayendo, por las dudas. Estoy esperando esas versiones nuevas con nuevas gráficas que han dicho. Este juego... no sé, no le entiendo. Es muy parecido a Age of Empires, pero tiene algo raro. Y me encantó el remake del 4, la verdad. Se ve muy bien. Sí, es que los beta up a mí siempre me han gustado, tanto como los juegos indie, los juegos estos así, a mí me encantan. Ese juego, sobre todo Alan, no va a ser muy caro, pero la versión física creo que sí. El digital no creo que sea tan caro. Sí,
demasiado, Emanuel diría. Pero nunca lo entendí, por eso nunca lo compré a este juego. Nunca lo compré. Y encima tiene cooperativo online, Alan. Las Tortugas Ninja. A mí las Tortugas Ninja siempre me han gustado, desde chico. Desde que era pequeño. Me vi todas las películas, la serie animada, o sea, todo. Sega. No, no me gusta ese tanto, no me llama tanto. Civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco No tengo en el 4 todavía y siguen lanzando más One Piece. Otros juegos. One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his straw hat Bueno, por cierto, el otro día me he comprado el Capitán Tsubasa, el supercampeón, después de años. Después de 2 años que he esperado. Da una rebaja buena. El Cácaro no llegué, pero lo iba a comprar también. A ver. Oh, qué bien que se ve, Las waifu de One Piece están muy bien, Nami, esa es mi favorita, Nami. Nami, y había una alta también, que era una morocha. Esa también es mi favorita. Esa. La Nico, esa. La Nico, ahí me acordé. Sí, yo igual, algunos juegos offline. Más cuando no tienes buena conexión. A mí me pasa también, Pero está bueno que hayan hecho nuevas Tortugas Ninja clásicas. Se dice que el juego, Alan, dice que va a durar no poca hora como la recreativa. Dice que tiene como unos 55 niveles, más o menos, un poco más. Dice que es bastante largo, para pasárselo. Bueno, eso han dicho, pero no sé. 2022. Ahora. 2022. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. A ver. ¿Y esto? ¿Y esto? Qué buena la música. Parece un juego de Sega, You get one more chance to make things right. So that's our mission then, save the world. Soul Flash, no sé cuánto 2. Sí, bueno, no todos los juegos van a salir caros, Lucas, eso sí. Pero sí, la mayoría están arriba de los 2.000 pesos. Bueno, no todos. Algunos juegos van a salir 3.000 pesos. Otros van a salir 4.000, que bueno, se entiende. Es por la calidad que tienen los juegos ahora. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond.
Es verdad que para fin de año va a salir No More Heroes 3 para PC. No Mores. You nuts? Apenas alcanza un condón, dice Luca. Sí. Sí, eso he escuchado, Alan. A mí siempre me han gustado los V-Out. Siempre me han gustado. De hecho, es mi género favorito de los juegos retro. A mí me gustan los de plataforma, pero cuando vi el anuncio de las Tortugas Ninja hace un año y pico, yo me quedé encantado. Uy, dije, este juego va a ser para mí. Además con eso, Pixar 2D de antes, un poco modernito, pero la verdad que se ve muy bien. ¿Y esto? Capcom. Ajá, una compilación nueva de juegos, me imagino. ¿Ve? Me imaginaba. ¿Cuántos juegos, Nintendo Switch, Mario y la Peach. ¿Fútbol? Ah, es el que estaba jugando el otro día del Camilo, creo, el nuevo. Lástima que no está por acá, el Camilo. ¿En serio, Emanuel? Después pásamelo para mirarlo. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta un V-Out, que es el Comic Zone de Sega. No sé si lo han jugado, ese me encantaba. El Elmo. No sé nada del Elmo, la verdad. Debe andar ocupado con su pareja, seguramente. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Está bueno este shooter, Encima con esa canción metálica, está espectacular, Qué bueno son los juegos con estas músicas así, Sí, estaría bueno, aunque yo creo que esta empresa que ha hecho las Tortugas Ninja, amigo, yo creo que es el ideal para recuperar esas IP, Final Fight y todos esos juegos de antes. Porque lo están haciendo muy bien. Lo hizo con Aster y Obelix. Y ahora otros juegos clásicos remake también que van a lanzar la misma empresa. Porque Capcom, la verdad que sí hace cosas muy buenas Capcom, pero los juegos clásicos, no sé, como que se les olvidó un poco. Aunque el remake del 4 la verdad que está muy bueno. Metal Heartsins. Demo. Uy, mira, se puede jugar la demo. Level Infinite. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm Uy, yo ya pasó 2 horas. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. Oh, 2K. ¿Y este juego? But if your whole family, like every last one of them decided to jump down the bottom of the well, Games. Una desarrolladora nueva. Hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't.
¿Qué juego es? So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. A ver. What's the point of that? What? Ah, the quality. There is a lot more to this than you realize. Like what? Sale super caro el juego este, Murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is Yo in le voy a esperar un poco, You que have no baje. idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Sí, the quality, sí. Who should I call? 911. You mean Aunque yo tengo un amigo que creo que ya se lo va a comprar, así que podré jugar en la cuenta de él. We gotta get out. Yo más adelante seguramente. Enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's Se ve really happening espectacular, and you're ¿eh? all in it. This is gonna get a little messy. The Quarry. Y de junio, imposible, ya no llego. ¿No viene al latino? Qué raro. Yo voy a esperar un poco, pero seguramente un amigo se lo va a comprar, así que me podría prestar ahí para probarlo el juego. World Premiere. A ver, vamos a ver. Ah, The Forest 2. ¿O no? No sé si es Forest, pero... No, no es Forest este. Pensaba. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Se ve muy bueno el juego este, y no es de Forest, creo. No sé quién me mandó algo ahí en el Discord, no sé. Shadows have offended. Think but this, and all is mended. Night Gate. Está bueno, ¿eh? Se ve bueno. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints ¿sí? Row that we revealed Ahí me last fijo, year ¿eh? at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory A ver, ya demo me fijo. across PC and console, which lets you Por el design celular and me set voy a up your fijar. character. ¿Eh? And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? A ver. Saints Row. Me. Ah, la verga, ya se han ido al carajo, con... Hasta se los puede poner en pelota, parece, a los personajes. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Ah, bueno. Ah, bueno.
A la verga. Sí, eso me doy cuenta, ¿no? Bueno, estos juegos siempre han sido divertidos, han tenido esas cosas bien raras. Eso es divertido, estos juegos son a pasarla bien. ¿Free? ¿Cómo que free? Ah, pero en Steam no. Ay, encima no va a salir en Steam, va a salir en Epic. ¿Qué hago en tu abuela Epic Games? Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of ¿Qué hago en tu abuela Epic Games? Darktide, Fat Shark's follow-up to Siempre the se lleva los critically juegos acclaimed estos Vermintide malditos. series. Darktide promises intense four-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. A ver. Oh. Manufacturer of HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Ah, bueno. Esto me gusta. Toma. Adiós, cabecita. Este sí me llama la atención. Que está bueno, ¿eh? That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. Voló la cabeza. La puta madre. Warhammer 4000 Dark Light. Preorden. Septiembre. Y está bueno, está bueno, Manuel. Oh, ahí está el juego de Blue Team. Uno de sus juegos. Uy, tío, me acuerdo de mal que le pasó con el primero, Sí, pero está bueno, Mikami, de sangre. Como tipo cuello de mal que le pasa en estos juegos. En Fear 1, en Low y este, uff. Blue Team. Ancha el estudio, Uy. Ojo, me voy a callar, Uy, Dios. Otro más para sufrir. A la puta. Yes. It's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness, and it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. You really
Unreal Engine 5. Uy. Por eso digo, Emanuel, a mí me cagan de miedo los fear esto. Me acuerdo que el 1 tiene cosas muy paranormales en algunas partes. Capaz que me anime algún día a subirlo, aunque sí muy cagona con estos juegos. Fears. Layer of Fears. No tiene numeración ya. 2023. Me gustó, ¿eh? This October, Gotham Knights arrives. Batman Ahí está el Gotham Knight. El 25 de octubre. Son muchos juegos, Tengo que pensar cuál compro este año. Está difícil. La verdad está difícil. And warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today we are thrilled Warner to share Bros. more Games with you on one of our beloved Montreal. knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really Espero que no se sientan los ladridos de mi perro, ¿Si no? as we continue working towards our launch Sí, parecía. on October 25th. Parecía. Yo pensé que iba a ser un Ledger of Fear 3 o algo, pero no. No lleva numeración. Es lo raro. Mira que me encanta este, pero difícil con tantos juegos que hay fecha ya. No sé. Ya veré. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. Después el que me llama es el juego de la Harley Quinn, también que va a estar muy bueno. Pero creo que lo retrasó hasta el otro año, creo. Si no me equivoco. I got this, Bruce. Wow. El 25. That was Gotham Knights, and now we welcome. Hola Lobo, ¿cómo estás? Neil Druckmann from Naughty Dog. Dice, me parezco, ¿no? Great to have you with us. Bienvenido. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June. It's nearing the 2-year anniversary for Last of Us. Ahí está. Hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. Muchos juegos de terror, eso sí. These characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. Por cierto, Lobo. That kind of success, we're so grateful to our fans. Sí, ahora vamos a ver, Manuel, a ver qué tal. A ver qué tal está el tráiler, que no lo hemos visto. Vamos a ver. Lobo, se anunció este juego, el de Last of Us 1, para PC y PlayStation 5. Para Play 5 creo que sale en septiembre y para PC a lo mejor octubre, noviembre, cosas así. Y bueno, el Spider-Man también para PC en agosto, el 12, ahora, en 2 meses más. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new? Vamos a ver qué tal de las sofás. Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big.
Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. Se ve muy bien. Somewhat familiar, some people. I'm sure. Que ve esta es la parte artística, ¿no? Del juego, digamos. It's really cool, and it's being headed by Vinith Agarwal, Por los bocetos. Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that one. Oh, okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean that. Ojalá que muestren gameplay, Manuel. Ojalá. Fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that El arte conceptual, como yo le decía, del juego. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, HBO Max. Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey. Mucho. And not only directing them, Mucho bla bla, de verdad. Episodes, they've thrown themselves at these roles. Que muestran los trailers y ya. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay. Come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella yes, and Troy Asher out here from the game. So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of the talent and helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except for today. Except for the date. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work. Ashley worked hard. Jokes the crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such Ashley, game, and they all knew what it was. Mucha Ashley con el nombre ese ya me hacen mal, con la que ya he visto del remake del 4, del Resident Evil 4, está bastante buena. Otra Ashley más, mi pelirroja. The attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are. Man. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it
it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm so excited about Ya seriously, the te fact that you compro. guys are gonna be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated. ¿Pero conoce, Manuel, al desarrollador? And, you know, are these characters we know from the game that they're playing? Yo sé que la cagó en el 2, pero bueno. Yes. I can tell you. So sneaky. Ya, All right. ya, Well, we're so Martín, excited. tranquiliza el ganso. Ya sabemos que el de Last of Us va a salir para la Play 5 y PC. Quiero ver el trailer y el gameplay, a ver qué tal se ve. Quiero ver qué cambió. Quiero ver. Quiero verlo ya. Quiero verlo. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. Oh, trailer. Bien. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. Oh. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, El 9 del 2. I've never been this close. En septiembre. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. O sea que después va a salir en PC. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every Yo lo veo mejor, ¿eh? count. I got this. Hope you know how to use that thing. Se ve espectacular, ¿eh? I've had some practice. Se ve igual. Oh. Truly one of my Para favorite PC. games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Qué bien. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here, just how much it has changed. Se ve mejor. You went and you redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. Día 1. But the Día 1 great thing about empecé. these faces is Yo no that, puedo creer. they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. Ya no sé qué That's just hacer, one la of the verdad. things, we could talk about like this brand new AI, like all the combat is redone. No sé si me tiro por el Spider-Man y después este. Es que no sé. Porque entre agosto y septiembre, o sea, no queda nada. Yo creo que me voy por este. Lo siento, Spider-Man, pero no sé. I actually Ya voy a ir played viendo. it again just to refresh my memory before working on the Yo show. lo veo igual, Manuel, lo veo mejor en el aspecto del rostro, lo veo diferente. Y encima que va a salir en latino, creo. Que espero. Este juego va a ser mi favorito. Siempre ha sido mi favorito, el de Last of Us 1. I can't wait to go back because you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of the Last of Us 2 Sí, combat. yo lo veo igual. Yo lo veo igual. La verdad, opino igual. Pero bueno, lo veo, bueno, un tanto mejor que el remaster, la verdad. Pero como sale en PC, estoy más que feliz, la verdad. No sé, este juego siempre ha sido el mío soñado para jugarlo en el canal y subirlo, siempre.
games directed by other people. Así que adiós emulador de PlayStation 3, ya no te juego más. Pero de broma. Ya estoy más que feliz. El mejor año, la verdad. The Last of Us, Spider-Man, Uncharted, el Miles Morales, tantos juegos más que van a salir de Play para PC. Ya con este estoy más que feliz, ¿eh? No sé, ¿eh? Thanks, Jeff. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and Es que PlayStation igual for that very special look at The Last of Us. no creo que pida una placa de video de la NASA, la verdad, en este juego. No creo. No creo, pero espero que la mía la aguante. Así la va a aguantar. Igual con la memoria de RAM que tengo, 32, yo creo que sí, puede que vaya bien. Along with the Epic Games Store Showcase. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023. ¿Parece que terminó? ¿Eso fue todo? To bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Sí, totalmente, Manuel. A ver, sí, ya terminó. Ya terminó, chicos, el evento. Bastante bueno el final, con el anuncio de Last of Us para PC día 1. Happy birthday to you. Happy ¿Y este quién? to you. ¿Y este quién es? Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together, Sí, también. get together, También play Alan. games and have a great time. Bueno, emulador de PlayStation 3 creo que te voy a abandonar. Ya con estos juegos que van a salir en PC, ya no me hace falta seguir jugando en ese emulador. Creo yo. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody put on your party hats. Everybody. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. No sé qué rayo es esto, pero esto ya We terminó. got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Esto no Previously, sé Michael qué made a es, la game verdad. called Kids with playables that we published at Por Double la Fine duda lo voy a silenciar, porque no sé qué carajo es. No sé, pero no sé qué está fumada, Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work from a game called Plug and Play. I co-founded a company called Playables where we made a game called Kids. But today we're going to talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Rafael Munoz, who is the No sé principal qué es esto, programmer pero on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. No sé qué está fumada, loco. Sí, ojalá, Time Flies is about our limited time Sé in que es this este world. juego que está In mostrándote este Switzerland, chico, where right now we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's about 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Sé qué es esto, ¿Un juego de la mosca? Y yo creo Arnold, El juego...
Y se mató. In time flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. So these are the things you can do in the world. Sí, Mosca Simulator. Totalmente. Bueno, justo el evento está terminando justo para irme al gimnasio, justo, creo. Yo puedo irme ahora más, me puedo ir al gimnasio. Así que tengo tiempo. Banana Overworld. Ay, ahora que me acuerdo de la banana, podrían hacer un nuevo Worms, en 2D, como los clásicos. Mosca Simulator. Seguro se va a matar, mira. Si un juego está bien raro, Nintendo Switch, PC and Mac. Sometime next year. ¿En serio es un juego del 2023 para PC de esa mosca? Where you can sign up for the newsletter, so you get updated when it's out, or you find a link to the Steam page where you can wishlist the game. Thank you. Mejor mándamelo gratis y lo juego. El juego de la mosquita esa. Our next game is Planet of Lana, the debut title from Sweden. Buenas, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Te has perdido un bombazo. Sale de Last of Us para PC, el remake, para el 2 de septiembre de este año. Y bueno, ya mostró un montón de cosas buenas en este evento. Muchos juegos de terror. La verdad que muy bueno el evento, me ha gustado. And I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Esto es como que un relleno o algo, no sé. ¿O son más anuncios de más juegos, será? No sé. No sé si terminó el evento, o sí o no. O Lana. Pero bueno. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. You quickly develop a Y strong sale bond el and 2023. No sé si viste el trailer. to be both intelligent El lunes es el evento de Capcom, ese también lo voy a hacer. Espero que no dure 50 minutos. Porque hay uno que me decepcioné el año pasado, que me enojé. Que duró 50 minutos. Eso no es nada. Being Está her bueno own este, personality, Mui also has things that she's afraid of. O este le va a gustar Being small al and Camilo. agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. No está nada mal, Como un mono eso, ¿no? She also has this special ability she can use to control some of the strange Y mi creatures on chinita. this planet. Sí, Demasiado. Yo lo veo muy bueno el juego, no sé. No sé si a alguno de los que están acá les gustan los juegos indie. Past dangerous robots, Se ve muy through bonito, la verdad. caves, unraveling long forgotten mysteries that all lead to your destined future. Sí, me di cuenta que eras tú, Jonathan. Sí. Y sigo tu canal igual, con este nombre.
No sé si viste el tráiler, ¿no? Del Resident Evil 4 Remake, no sé si lo has visto. We're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns. No sé si muestren algo más, la verdad, del Resident Evil 4 Remake el lunes, pero ojalá. Ojalá, sería bueno. And you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. Sale para Steam. This next title from 2-Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its Ya cagaron, ya le voy a pedir la CDK de estos juegos a estos. Sí, lana, está bueno. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind 2-Star Games, and I'm currently making Me Choo gustan Choo los juegos con Charles. las indias. 2-Star Games. O sea que siguen el evento, chicos. Pensé que había terminado, pero no. Ahora siguen los juegos indie. Yo pensé que iba a terminar ahí nomás con el de Last of Us, pero... It's an open world horror Payaso game where you asesino. navigate an island in an old train, Payaso asesino. upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. Seguramente me lo dan, lobo, si lo pido. Parece el If you pump payaso enough lead into asesino, his pero face, una I'll araña. probably encourage him to run off and find something else to eat. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 Sí, and fight him to un the tren death. araña. To do that, you'll need to explore the Parece open de world, terror, looting pero abandoned un poco areas and bizarro, completing ¿no? missions for the locals to gain Para mi powerful new punto de weapons vista. and scraps that you can use to upgrade your train's speed. ¿Qué, un mono eso? Ah, no, un humano. Un mono. Un mono. You'll need to leave the relative safety of your train and Era un venture humano. out on foot. Sí, y vos sabés, Mikami, que tengo mucha suerte This is where things pidiendo get really las keys a dangerous, veces. with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed Hasta to. el Camilo también ahora le dan las keys. Bueno, muy pocas veces, pero le dan. O sea que el evento no terminó. Así que sigue, chicos, así que quédense. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing ¿sí? him to your location. Parece bueno este, ¿no? A la madre. Best be careful out Le there, están because dando, it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now, because you have truly... Yo sabía que iba a ser largo este evento, Cagó el gimnasio. Uy, el lunes, mejor. Pero antes del evento de Capcom. Igual que no vaya un día al gimnasio no me va a hacer nada. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Y está Steam. bueno, Mikami, I greatly fue de broma. appreciate Está bueno. it. It really does mean a lot. We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to IM8bit because it's a IM8bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Mikami, lo del de Last of Us estuvo bueno, ¿no? Hey, I'm Mike. Quedé loco, en serio. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Es verdad, ¿no? I'm Wyatt. We're the founders. Igual voy I'm Michelle, the desde art director.
A ver, desde octubre del año pasado ya voy al gimnasio. All right, once more with feeling. Hey, I'm Mike. Voy bastante ya, la verdad. Igual que no vaya un día no me pase mal. Todavía me duelen las piernas del otro día. Tengo duras las piernas. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building Qué lástima que todavía no tenés la Play 5, Mikami. Si no podrías volver a jugar ese The Last of Us nuevo. Ese remake. Aunque más que remake lo veo remasterizado, mejorado, Mikami, al The Last of Us 1. Coin Train. Monedas Games. Escape room adventure game that you can play either No puedo, es que me hace frío hoy. You play as a student at this titular Me hace frío. escape academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas. Ese ahí se nota un poco, con el buzo. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Viejo sabroso. Walls are often misleading at the academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. Ah, un juego de puzzle. In addition to that, Parece. you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. Mira lo que le gusta a Homero, a comer a Homero. ¿Eso la come la rata? The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real-life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Ustedes siempre me sacan una risa, tanto día de esto que he estado peleando ahí por... He estado peleando con alguien ahí por Instagram. Ya, como que se me pasó, I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks! Escape Academy! This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. From a studio PlayStation. called Max Inferno, and it's a What? game about getting things lined up just right. Bueno. It's called A Little to the Left. Ajá. Sí. Bueno, dale. Bueno. ¿Se acuerdan del gato Félix, fuera de broma? Eso me recordó al gato Félix, a ese que era negro. No te recuerdo que les tengo esos dibujos clásicos todavía. Max Infierno, el desarrollador. Bueno. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. Sé In each que level, esto, puzzles are hidden Me among raro el regular juego. household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way.
many of the levels have multiple solutions. It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. Está un poco raro este The game juego. takes inspiration from our own home and some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie, who should be around here somewhere. Cagó. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the Sí, puzzles la verdad, becomes Manuel, a little muy more raro el juego surreal. este. Un indie muy raro. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something new. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. Ya vengo, chicos, voy a buscar un poco más de jugo. Que estoy cagado de sed. Ya vengo. A ver, ya vengo. Voy a buscar un poco más de jugo, Ay, sale encima en Steam, mira. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run and bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. Wow. ¿Y este juego? ¿Y este juego de raro? Ah, no está muy raro, pero We grew up está on bueno. management sims. Ya traje un poco más de Games jugo. like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual Hasta que management me stuff. encontré uno. Hello. Oso gansero. ¿Cómo te va? Yo bien acá metido So, buscando it las turns pelotas, out dice that esa. humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old rundown Te inventé buildings all cualquier over the cosa. place, and you're just a bear for the job. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, Y está showers bueno. give hygiene, that type of thing. Es como- You have to make sure that your como room los tipos de scores are juegos que high también me enough to gustan. satisfy whatever your guests are asking for.
Each type of score comes with its own challenges. For example, later on you'll need to cook food for your guests through a minigame. There's a lot more to Bed and Breakfast, but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. Oh, bueno, este We're juego. very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bed and Breakfast launches later this summer. Thank you. Está bueno, me gustó, Berg Freak Fast. La Nintendo Switch también va a salir. Ah, el 28. Ahora, de I don't julio. want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. A ver. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not, so it's best to proceed with some amount of caution. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some puzzles. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Estoy recordando una cosa, editando una cosa, chicos, mientras estoy viendo esto. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic. ¿Podrías pedirla acá también, Emanuel? Yo capaz que la pido, para que me la dan al juego. Bueno, si no me la dan, lo compro. Si está barato, como vos decís. Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious, and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Sorry, estoy contestando acá un mensaje. There's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. Capaz que en la semana me hago el resumen de los mejores lanzamientos que se vienen. Depende de tan buenos todos los juegos que muestran.
Capaz que me animo a hacer ese tipo de video en el canal. Está medio rarito el juego este, ¿no? Pero está bueno, se ve bueno. Anime World, PlayStation 5 y Steam. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. Este está medio raro. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naiad will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dash like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little, Monkey Island, no sé si lo mostrarían, Monkey Island. Making sprout flowers. Creo que lo está haciendo Devolver con alguien más. Lucasfilms, para que me acuerdo. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pacha. Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego, with the rest of the team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the Este ideas juego ya lo that shape conozco, humanity. ya lo he visto en otra oportunidad. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you'll build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Starting small, you'll explore the regions of this new land, Oh, se ve bueno, discovering plants and resources along the way. Es bonito, la verdad. Many of the ideas you developed were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common.
Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community No transformed. está nada mal, ¿eh? You'll venture into the caves to meet the spiritual Muchas world, gracias a todos los que try me and están explain who you acompañando. are and why you're here. Se agradece bastante, la verdad. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Roots of Pacha is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to this genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super A ver. excited for you to play the final version. Estoy leyendo noticias mientras muestran este juego que se ve muy bonito, la verdad. Thanks for having us. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Habla español ese? And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. World Premiere de esta. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta, who's a young person in their early 20s, who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, Muy bien mi directo, estaba mirando eso. They don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. Se ve mejor que So la última they vez manage que to hice go home, un... they find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had a profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more.
There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Aunque ahora bajó un Finding poquito el yourself, rendimiento del, courage and bueno, perseverance, de este evento, and ¿no? Por los reawakening. juegos indie, No pun supongo. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular. No sé qué hace mi mamá, is está very rompiendo personal algo to allá a lot afuera. of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exernice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller who do audio. Schim is a game where you move around in shadows. You play as a Schim, a shadow creature. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has their own Schim. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from their person, and it's up to you to find your way back. In the game, you will also help other Schim characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. No se ve tan mal, eh? Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Como que usa las sombras para avanzar el juego, ¿no? Se ve muy interesante, la verdad, el juego. Check it out and follow us at schimgame.com. Hi everyone, and thank you DevTheDev for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to or host events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream in the collection. Acá falta el Camilo, pues debe estar trabajando el Camilo seguramente. But first, let's check 2 really cool Japanese titles. Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, a girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Torii gates, fusto, lantern and neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer.
Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Bañito waifu. Bañito waifu. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Ajá, estilo Game Boy. Bueno, o estilo de juegos retro de antes. También, en ese estilo, ¿eh? First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Mother 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Goodbye World is due out on Steam later this year. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the devs on Twitter. And if you're interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Devs for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. Hay juegos muy raros, la verdad. Hay 2 o 3 de los juegos indie que me han gustado, ¿eh? Pues todo esto es tan... no sé, tan medio rarito, ¿eh? Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. In each of these buildings, you will meet creatures, and you will get to know them by searching through their personal belongings. A ver. Mientras estoy haciendo directo, chicos, estoy Their laptops and phones, dibujando algo their cabinets and their a notebooks. una persona en caricatura. No sé si alguna vez han visto un diseño de una foto de alguien en caricatura así medio realista. A mí Within me these encanta hacer personal eso. belongings, there are puzzles. Mis tiempos Some are libres también. physics-based, some are pattern-based, some are abstract. Con la tableta de dibujo lo hago a veces. Me sale There bastante are bien, no ¿eh? instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock secret buildings and treasures. Nada más que salió medio seria salió medio seria esta persona en la foto. Birth comes out A ver this qué tal me August. sale. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Manuel, se parece un poco a ese que hemos visto el año pasado, ¿te acuerdas? Que a mí al final me lo dieron, Craft, algo de KOF, algo era de las comidas, ¿te acuerdas? Me parece a ese, ¿eh?
In our next title, How to Say Goodbye, you play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate, and keep moving. It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. ¿Qué es esto? In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Sí, creo que es la parte de los juegos indie ahora de Mikami. Hay algunos que otros que me han gustado, pero estos están bien fumados, la verdad. Los juegos están bien raros. Pues no le estoy prestando atención, pero estoy escuchando la música. Está bien fumado, la verdad. The puzzle elements are only moved around, but never removed, so just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, and we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. La verdad Mikami, lo que me están viendo, y quedo loco con el anuncio de The Last of Us. Quedo loco. Ya creo que no voy a usar más emulador de PlayStation 3 por un buen tiempo. Ese juego siempre le quiero jugar al The Last of Us, y se ha hecho realidad mi sueño. Lo voy a poder jugar. Así que estoy pensando, Mikami, si me compro o no el Spider-Man, y eso que a mí me encanta, o me voy por el The Last of Us, creo yo. Es que la verdad que me he vuelto loco. Entonces estoy muy feliz, la verdad, por el anuncio ese. Oh. Hi. Well, wasn't that a great show and a great cake, and it's all gone, and so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet. And kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come this year. Other than that, thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Bye. Ahora sí parece que terminó, chicos, el evento, creo. No sé. Aha! You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. Notificaciones de YouTube, Uy, ¿ese? Mira, ese sí me gusta. Ese se ve bonito. Ese sí me gustó.
Este sí se ve bonito, la verdad. Este sí me gustó, como digo. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Se parece a los Wonder Boy, ¿eh? Ah, qué bueno. ¿Te viste el anuncio de Last of Us? Va a salir para Play 5 y PC. El de Last of Us Remake. Yo lo veo la verdad igual al remaster. Se ven mejor las caras y todo eso, la verdad. Es lo único que le noto de diferencia. Me encantó, Creo que me lo voy a comprar, creo ese. Y al Spider-Man, que también va a salir el 12 de agosto para el ordenador, creo. Sí, es un remaster. Yo lo veo más que un remaster, No parece un remake, la verdad. Pero bueno que no le modificó la historia, eso es lo bueno. Sí, es lo único. Pero bueno, igual está bueno, está bien que lo hayan mejorado. Bueno, primera vez que va a salir en computadora, eso la verdad me dejó un poco, no sé, me dejó un poco, la verdad, bastante feliz. Pero una pena para la gente que tiene el remaster y esto parece más un remaster que un remake. Yo no lo veo tan remake, la verdad, al juego. No le veo tanta mejoría, la verdad. Lo deberían dar gratis para la gente que ya lo tenía en Play 4, porque no parece ni un remake, la verdad, sinceramente. Ese se parece mucho al estilo de los Wonder Boy. Muchas gracias a las 9 personas que están todavía por acá. Se agradece.
Ah, tiene voz y todo el juego. Esto sí me gusta. Está muy bueno el juego, la verdad, me gustó. Muy estilo Wonder Boy. O bueno, otro juego de plataforma. Hola Héctor, muchas gracias, bienvenido. Ojalá que se esté viendo bien, porque le he puesto un poquito más de bitrate para que se vea mejor, pero no sé si se notará. Little Neck no. Mira, me ha gustado este juego, ¿eh? Uy, Annapurna. Showcase. 28 de julio. Ese sí me llama, ¿eh? Bueno, parece que sí terminó ahora. Ahora, parece. Parece. Vamos a ver. Ah, genial. Muchas gracias, Héctor. Vamos a ver si hay algo más, si no, bueno, ahí ya le agradezco a todo lo que han dado. Vamos a ver si se ve algo más. Me ha gustado, muy bueno. Por cierto, Héctor, ahí te confirmo que The Last of Us sale para PC y PlayStation 5 el 2 de septiembre, por si lo quieres anotar. Spider-Man el 12 de agosto para PC, el que estaba en PlayStation 4. Miles Morales más o menos en octubre, más o menos para PC también. Bueno, y se anunció un montón de juegos de terror en este evento. Sí, muy bueno el juego. Ese, si lo compro, que no sé, estoy un poco indeciso si comprarme el Spider-Man o el de The Last of Us. Yo creo que me voy por el de The Last of Us primero, porque quiero saber el precio de paso del de The Last of Us. A mí me encanta el de The Last of Us 1, a mí es para mí uno de los mejores. Bien, ahora sí terminó. Ahora sí terminó el evento, chicos. Si quieren preguntarme algo sobre el evento, qué es lo que le gustó, qué es lo que no, ahí me comentan. Y si no, bueno, ya iré terminando el directo. Ya terminó. Así que sí, me gustó bastante, la verdad. Bien, ahí me quedo. El chat. Ahí está. Ahí debería salir, pero no sale. No sale el chat. No sé qué pasó. Bueno, yo estoy por acá, pues me quieren preguntar algo del evento o algo. Acá estoy. Muchas gracias, la verdad, a las personas que están por acá. Mientras voy a ver las noticias un poco, mientras si me quieren preguntar algo. ¿Qué les parece el evento?
A ver. Ah, ¿te gusta esta foto, Martín? ¿Y qué opinas, Martín? ¿Te vas a volver a comprar el de Last of Us? Yo creo que va a caer, el primer día que salga en PC, A mí me encanta la mansión Spencer, siempre ha sido uno de mis favoritas, ¿Sí ya terminó? Seguramente lo anuncian, Manuel, a lo mejor en algún otro evento. Igual que el otro, ese que el peluche ese de, como de, hecho de, como de tela, ese marroncito, no le sé el nombre, pero me gusta ese juego también. Sí, estuvo bastante bueno, ¿verdad, Arnold? Estuvo bastante bueno, la verdad. Yo creo que voy a hacer un recopilatorio de los mejores juegos que se anuncian en algún video o algo, lo voy a hacer. O como un tipo de noticia, así como lo solía hacer hace mucho. No como lo que hace Belmont, porque Belmont tiene otra, tiene otra cosa y yo lo sigo a él también. Y hace muy buenas noticias también. Pero voy a hacer algo diferente. Sí, te perdiste algunas cosas, Arnold, ¿eh? Pues la verdad que es el mismo juego, Martín, nada más como que a lo mejor nada más el aspecto de las caras, algunos escenarios y eso. Pero para mí va a ser mi primera vez. Yo estoy entre ese, Martín, de comprarme este año o el Spider-Man, que sale en 2 meses más, sale en agosto. No sé, yo creo que me voy por el de Last of Us primero, El Spider-Man puede esperar un poco, igual. La verdad, todos los juegos de Sony han sido muy buenos. Yo creo que me voy a ir por el de Last of Us y de paso lo traigo al canal. Y me dejo de tanto emuladores de PlayStation 3, la verdad. Yo creo que me voy por ese, Bueno, lo del File Gush lo viste, Arnold, ¿no? Va a ser gratis para todas las plataformas. Va a ser gratis el juego, ya no va a haber que comprarlo. Sí, al fin. Al fin, hermano, la verdad. Lástima lo que ahora están haciendo, ¿no? Están aumentando el 50% de sus juegos en computadora, El Horizon Zero Dawn subió un montón y el Days Gone también, ¿no? Bueno, eso es lo único que no estoy de acuerdo, pero bueno. Em, bueno, se entiende porque los juegos de Sony son muy buenos y son bastante largos, la verdad. A ver, ¿qué más? Por aquí. Em, bien, estoy viendo acá unas cosas. Capaz que algo me faltó del directo mío, pero no, creo que no. Muchas gracias a todo lo que se han pasado, la verdad. Sí, la verdad, Manuel. Yo porque The Last of Us no lo jugué, la verdad. Y sería mi primera vez el The Last of Us. Al uno. Yo por ese sí pagaría, la verdad. Y la Spider-Man, no sé, capaz que caiga después. Es que, no sé, 4.000 pesos acá de Argentina, no sé, es mucho. Demasiado pague por el God of War, que todavía ni lo subí al canal, pero, pero bueno, ya lo voy a ir subiendo de a poco a los juegos de PlayStation que tengo de PC. Ya de a poco lo voy a ir subiendo. Depende también si les gustan los juegos de Play. Eventos de la IG Studio. Y ya el Mikami me va a decir de los eventos que van a estar buenos.
No sé si mañana el de Xbox o el de Bethesda, no sé cuándo es. Pero eso también lo voy a hacer, ¿eh? Se ven que está muy bueno. 4 horas, como os dije, ¿eh? Iban a ser 4 horitas, ¿no? En el directo, al final. A ver, ya le voy a pasar mi Twitter a esta chica. Para que me siga, porque acá me mandó un mensaje. Me quería seguir. No me lo sé ni de memoria mi Twitter. Y no es broma. A ver. Listo. Ya le he mandado. Ah, el domingo. Ah, ya. ¿Y el de Bethesda? Es el mismo, ¿verdad? Ya voy a ver si hago el de Bethesda. Y bueno, quedaría el de Capcom el lunes. Que hay seguramente ver un... No sé si gameplay del 4, el Resident Evil 4, pero los DLC del Resident Evil Village, seguramente, y el otro juego también, seguramente. Seguramente. El juego este del Village que nunca se lo pudo jugar, que era el multiplayer. Creo que era el Reverse. Creo que era, sí. Resident Evil Reverse. Resident el Reverse. Seguramente va a haber fecha ya del Reverse. Sí, ese lo voy a hacer por acá, Martín, por si querés acompañarme con los chicos. Lo voy a hacer el lunes. Así que voy a ir unas horas antes al gimnasio para tenerlo todo listo. El lunes. El domingo es el de Xbox. Ah, después pasame el link, Mikami, ese Futuro Game Show. Ese sí me interesa también hacerlo. El sábado, ¿verdad? O sea, ahora. El mañana descanso, entonces y el sábado hago el otro directo. Ese Futuro Game Show. Claro que me da, Martín. ¿Qué crees que soy viejo? Claro. Tendré la edad. Poco. No tan vieja, pero parezco más de 28 años. Bueno, todos me lo dicen, ¿eh? No tengo 34, está loco este. No tengo 34. A ver. Sí, eso es verdad. Ah, ya veo, me agregas 3 años, como sería viejo. Tienes más de 34. Ah, ya le pasé el Twitter ahí a la chica. A ver si me escribe por ahí, por privado. Es que lo que pasa, Martín, que a veces le hago dibujo a algunas amigas ahí de Instagram. Y como no tiene Instagram, tiene Twitter, le manda el dibujo por ahí. Este Martín.
Evento triple. ¿Y ese qué tal está, Emanuel? ¿Vale la pena hacerlo o más o menos? A comerla, dice. Hace rato que no sé nada de los árboles y eso que lo tengo ahí en WhatsApp. Pero a veces no le escribo porque capaz que está ocupado ahí con su novia. Taratanta. Ya ven. Ah, sí, yo también los conservo todavía, esos audios de Elmo. No, las cagadas que hablábamos también. Ah, es verdad que está full trabajo, es verdad. Es verdad que está ocupado. Pero está muy con la novia, lo he visto, que está viajando últimamente mucho. Bueno, lo poco que se ve ahí en su foto de perfil del WhatsApp, porque él no sube estado, creo. A ver. A ver. A ver. Ah, sí. Ah, entonces lo voy a hacer. Y bueno, después si encuentra el link de esa conferencia me la pasa Manuel y ahí la hacemos. A ver qué tal está. Mandoneado. Mandoneado no, es gobernado. Espero que no vea este directo, si no me va a matar. El azar. A mí me gustaría ver un Tomb Raider nuevo o un Legacy of the Kain, como ahí decís. A ver. Ahí voy a poner un poco de música que le dejo medio. Ahí voy a poner aunque sea. No tengo casi nada de música, pero. Poner aunque sea la música de Black. eh, que sea, voy a poner esta. ¿Eh? O menos esa. Hasta que recuperes mis músicas. Ahí por lo menos. No tan fuerte. No, es raro. Bueno, lo que están haciendo mucho, Manuel, lo que estoy observando, muchos juegos indie de Konami he estado viendo ahí en Steam el otro día. Pero raro que no vienen con traducción en español ni nada. Es raro. Kojima ha hecho un juego nuevo ahora por lo que he leído, pero no lo presentó de forma oficial, parece, ni en tráiler ni nada. Le filtraron fotos nada más, pero no sé. Me hubiera gustado ver lo del Silent Hill, pero bueno, va a haber que esperar un poco más, supongo. Capaz que en los eventos no lo van a anunciar, pero capaz que fuera de los anuncios muestre algo. Se vuelve a invitar, se viene en vivo en 40 minutos. Ah, pasame el link entonces. Así no esté terminando este directo. Seguramente, en el del domingo. Seguramente, espero que sí. Ah, pásamelo ya, Mikami, lo de Monkey Island me encanta. Mándamelo. Mándamelo por el Discord o por el WhatsApp.
ver. Ese me gusta ver, debería verlo. El Monkey Island Mikami. Y sé que iba a estar Devolver, pero pensaba que era un solo directo. Si es así, mucho mejor. A ver. A ver. Ah, que ya lo encontré, Mikami. No te preocupes, ya lo encontré. En el mismo canal que estaba viendo lo de este directo. En 45 minutos empieza. Devolver digital. Qué bueno. Oh, qué bueno, en serio. Falta todavía entonces. Así que podemos hablar un buen rato hasta que empiece. Ya lo encontré, Mikami, no te preocupes. Devolver digital. Monkey Island. Se viene Monkey Island por si hay gente nueva. Ahí esperen, faltan 45 minutos. Ya. A ver. Estoy mirando, A ver. Qué bueno que en un solo canal se muestran todos estos eventos. Estaba mirando eso. Sí, Héctor, a mí me encanta Monkey Island, soy fan. Juego varios juegos. Yo no sabía que le gustaban los Monkey Island, ahora que me dicen, los podría subir, a los Monkey Island. Ya que se sabe que se podría salir por agosto o cosas así. Ese juego de Monkey Island nuevo, se dice. Aunque muchos le han criticado el aspecto gráfico de este nuevo. No les gustó mucho. A ver. Listo, ya está. Sí, por eso, capaz que salga para agosto. Igual esos juegos Mikami no son muy caros, esos son muy accesibles de comprarlos. Salen 10 dólares, 15 máximo, no salen mucho, muy caros. Monkey Island, le tengo muchos recuerdos a ese juego. Uno de los mejores que me acuerdo que jugó de Monkey Island. Mira, en Steam tengo un montón de horas con ese juego. The Curse of the Monkey Island, ese es uno de mis favoritos, The Curse. Igual los primeros también me gustaron mucho. Después otras sagas de esos Clip Point que me gusta es Broken Sword. Bueno, y tantos que tengo por acá. Ahora que estoy mirando acá Steam. Hay muchos que son muy bonitos, la verdad, de Clip Point. Que le han hecho como... No sé, como que le han querido copiar un poco el estilo de Monkey Island a algunos IP nuevas que hay, pero ninguno lo han podido igualar, pero parecido sí. Muy parecido a lo que era Monkey Island en algunos juegos nuevos. Sí, pero no iguales, pero son muy buenos también esos nuevos juegos Clip Point que han salido. Ah, sí, dale. A ver.
A ver, ya te lo busco en el mismo... En la misma cosa de esta. A ver. Fighter. Street Fighter. Mikami. Street Fighter nada más. O el de Calisco también. Ah. Ahí lo estoy buscando, espera que... Y esos dos... Ah, dale, ahí te los pongo, espera. Aguarda un momentito. A ver, déjame ver un poco. A ver... Ah, me estoy cagando, espera. No me acuerdo esto cómo era. Ahí está, ahora sí. Devolver the games. Acá está. Mira mi cambio. Espera que le voy a sacar la música. Over 30 years ago, Capcom A ver, ahí va Mikami, mira. Este es el gameplay de Street Fighter 6, que a mí me gusta mucho el Street Fighter 6. And ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Capcom. A mí me gustó el estilo de este Street Fighter Mikami. A Lejano no le gustó, no sé por qué. Me recuerda mucho al 4. El estilo que volvió. Mira el Guile. Se ve todo tocho, mira, musculoso. A mí me gustó, Ya el otro año, así que no hay apuro, Ryu, el favorito mío. Esa cosa es del Street Fighter 4, Mikami. Ese efecto, mira, del Ryu y del Guile también. Es del Street Fighter 4 eso. Y lo bueno que va a tener mundo abierto de Street Fighter. Mira, es super combo. Oh, espectacular, Wow. Muy bueno. It's all about the comb. All right. A mí este juego me encanta, el Street Fighter. A ver, vamos a pasar al otro. A ver que estaba viendo acá una cosa. Ahí está, listo, ahora sí. Ahora vamos al otro, que es el gameplay de... Calisto. Hay dos videos, Mikami, mira, hay uno de 2 minutos que duraron y hay otro de este. Ese tráiler y el otro el gameplay, creo. A ver, te voy a poner este para que lo veas. Y lo que están llegando también. Para que lo... No, este es Alien, espera. Ese también estuvo bueno. Este.
2023 to console and PC. Ah, no, estamos bien, estamos bien. 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. A ver, ahí estamos. Que no estaba viendo acá el chat de YouTube. Sorry. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead? Sí, sí, un poquito al King of Fighter. A mí todavía me falta el King of Fighter, no comprarlo, ¿eh? Algún día lo compraré. O bueno, baja un poquito más. Sí, sí, Mikami, porque son de los creadores de Dead Space, de los desarrolladores antiguos, ¿no? Sale el 2 de diciembre, ahí te lo voy anticipando. PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S también, Steam, ¿cuál más? Ah, y PlayStation 5 también creo, no estoy seguro. Uy, le dio la puta madre. Está espectacular la verdad. Está muy bueno la verdad, Héctor, ¿no? 2 de diciembre para disfrutarlo al máximo y es un precio accesible la verdad del juego. No sale $60 ni nada. Son 45 más o menos, llegando a los 50. Está muy bueno. Toma. Uf. Dios. No me quiero imaginar el remake del Dead Space ahora que veo esto. Deberías comprarlo, Mikami. Va a ser muy bueno, ¿eh? Yo también capaz que los compre para diciembre. 2 de diciembre esta vez, ¿eh? Ahora pasamos al otro, que es el gameplay. El otro es el gameplay ya. Este es el gameplay, Mikami. Este es muy bueno. Ahí está. Sí, está muy bueno la verdad. Estos flashbacks me gustan porque se ven a los enemigos lo que le han hecho a los médicos. Esto me gustó, Está bueno eso. Me voy a callar para que escuche. Toma. Uy, un gordo, mira. Un gordete. Toma. Toma, toma. Fundido. Esta parte le va a impactar, A mí me gustó,
Está tremendo. Fatality. Oh my god. Está espectacular. A mí me gustó, Y bueno, eso sería todo, digamos, el gameplay. A ver, ¿dónde está esto? Ahí está. Muy bueno, la verdad. A mí me gustó. Bueno, esperemos el otro evento, el de Devolver ahora. Listo. Ah, sí, está bien gore, la verdad. Oh, y ahora, el perro de abuela. Muy buena cosa, chicos, mientras vengo. Ahí vayan comentando algo. Sí, y después el otro que me gustó, no sé si lo llegaste a ver, Mikami, el Flashback. Es el Flashback 2. Ese me llamó mucho la atención. Ya volví, por cierto. El Flashback 2, no sé si lo han llegado a ver. Sí, ese es un juego clásico de hace mucho. Yo me sorprendió porque yo digo, este juego nunca va a salir ninguna entrega más y al final sí.
Listo. El juego de es muy bueno, Héctor. Si quieres te lo hago ver. Es muy bueno. Creo que muchos se lo han perdido ese. A ver, ya te lo voy a poner. Se ve muy bien. Se ve que va a ser con modo historia. A ver, ya te lo busco. Y te lo hago ver. Bueno, lo ven ustedes. Porque me gustó mucho también el de Alien. Es que me mostró tantas cosas. Ah, el Modern Warfare es muy bueno también. Alien. Acá está. Ya lo encontré. A ver. Ahí está. Creo que este es. A ver. Sí, este es. Este es. Ahí está. Sorry, la música. Uy, me olvidó la música. Espera. Sorry. Perdón. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was Nacho. a new kind of evil. Este perro de mierda. It found us first. This wasn't human. Perro loco. Me vuelve loco. Se ve que va a ser modo historia este juego, por lo que se ve. No como el otro que salió que era multiplayer, creo. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Oh. Hola. And someone needs to know. Este se ve bueno. Aliens. Dark Descent. Ah, pero es de la vista minimalista de arriba. No está nada mal tampoco. No está nada mal, 2023. That was Aliens Dark Descent. Ahí It's está. coming in Ahora 2023 sí. to console and PC. Next, 2 years ago at the Ahí Game está. Era para que vean ese. A ver. Se ve muy bien, la verdad. Me gustó. A ver. Está muy bueno, la verdad. Me gustó este evento, Sí, a mí también.
No sé cómo se llama bien. Yo creo que se llama minimalista o no sé cómo bien se le dice, pero me gusta a mí ese amplio de cámara de arriba también. También me gusta. Seguramente va a tener para poder jugar cooperativo, estoy seguro. Hay algunos Tomb Raider con esa cámara que eran así también. La verdad que han sido juegos muy buenos también. Ah, lo cierto, la música, me olvido. ¿Cuánto falta para el Devolver? A ver. Quedan 19 minutos todavía. Puedo ir al baño un rato y volver. Ahí vengo. Ya volví. A ver. A ver. Hola, Balón, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, tipo Diablo, o sea, la cámara, bueno, se dice minimalista, creo, o algo así. Te has perdido un montón de cosas, Balón. Muy bueno, la verdad. El evento ahora estamos esperando el de Devolver, que creo que se va a anunciar la fecha de Monkey Island nuevo. Ah, ¿te lo viste? Ah, te lo hubieras visto acá, ¿eh? ¿Lo has visto? The Last of Us para... Ah, no empieces, Martín. Sos muy desesperado, la verdad. Muy desesperado el Martín. Quiere que todo ya lo ponga. El The Last of Us para PC y Play 5. Sí, día 2 de septiembre, el mismo día, parece. Parece que el mismo día. Así que feliz. Creo que ese voy a comprar primero antes del Spider-Man, creo. Ya lo voy a pensar bien. Aunque The Last of Us siempre lo he querido traer al canal, siempre. Sí, hay algunas partes que sí bajó un poco el rendimiento. La verdad que sí. Eso sí. Estuvo bueno lo del Street Fighter, también me gustó.
El Street Fighter me gustó. Bueno, el Call of Duty sí, está bueno. Está bueno la verdad. Y bueno, los demás juegos también me han gustado de terror y todo. Ahí me voy a fijar, Martín. Ya me voy a fijar. Ya me voy a fijar después. A ver, ya me voy a fijar. Ah, dale, no hay problema. Igual esto es muy bueno. Ah, bueno, lo que me gustó han sido algunos juegos así como vos decís. Los demás también bajó un poco ya el rendimiento del evento. Pero muy bueno, la verdad. Lo que he visto me ha gustado. A ver, me voy a curiosear el perfil del Martín. A ver qué agregó ahora el vicioso a su lista. El vicioso. El vicioso del Martín. A ver. Es que acá metí un montón de noticias en mi inicio. 16 de junio, las tortugas ninja. Ahora. Ahora. Ya está. Miren, chicos. Ahí lo voy a hacer ver. Por fin, las tortugas ninja. Qué bueno. Ya se puede precomprar esto. A ver, me voy a meter Tortugas Ninja. ¿Y el precio? ¿Por qué no lo meten? Ya lo quiero comprar. O sea que tengo que esperar hasta el 16 hasta que salga el precio. Me cago en la mierda. Ahora que justo que cobré, ahora puedo comprarlo. Bueno, sigamos viendo a ver. Una locura que le sale el Call of Duty, la verdad. Pero sí lo voy a comprar. A lo mejor. Ey, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá, Bueno, no sé. Levanta tu lista, Martín, que ya estoy medio perdido. No sé, no me sale tu lista, Martín. No sé si saldrá bien abajo, no sé. Acá será que sale, a ver. Ya está el alien acá. Bueno, ese es muy caro, Martín. Este es muy carísimo, pero muy bueno va a ser. Este no me llama mucho el de Elder Scroll, la verdad. Online, menos online. El común sí. A ver, vamos a curiosear lo que ha puesto Martín. Sí, este sí me gustó, Martín, Ahí de paso me ayudas para... A ver, lo vamos a hacer ahora. Mira, Martín, así se hace sin gastar plata, mira. Así se hace sin gastar plata. Así se hace sin gastar plata. Mira, Martín, yo soy más pícaro que vos. Ya está, ya le pedí a Martín, gracias. Pero igual lo agrego, por si no me lo da. Te cagado, Martín, ¿no? Estoy cagado. Te cagó en vivo. A ver, vamos a ver el Aliens. Este sí está bueno, la verdad. No sé cuándo. Ah, el 2023, cierto. A ver. Seguir. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedir por las dudas. Igual si no me dan, ya saben, lo compro. Se llama pedir case Avalon antes de la salida. Mira, ya está. Notifícame cuando salga. Eso me dice a mí, Avalon, me dicen el hoyo man de los juegos. El hoyo man.
A ver, este Routine, creo que sí lo he visto. Ah, este sí me gustó también, es verdad. Este también está muy bueno, este de terror. Que no sé cuándo salga. No dice, pero... A ver, vamos a hacer lo mismo. Pasó. Ruta... No sale otra cosa, pero nada que ver. Oye, mano, ataca. Y muy bueno, la verdad, Avalon, muy bueno. La verdad, el Resident Evil, el 4 Remake está muy bueno. Seguramente lo voy a adquirir, seguramente. Espero que no salga arriba de los 6.000 pesos. Espero. Espero que no. ¿Qué le pasa a esto? El Shaman ataca de nuevo. ¿Cuánto falta? 8 minutos todavía. Bueno, el otro día me mandó un juego Martín, uno de estrategia, que el Emanuel no sé si está por ahí, lo conoce. Al mostrar gameplay en mi camino, qué buena. Sería bueno. Me mandó un juego AAA de estrategia que es bien caro, sale 2.000 pesos. Ese sí te puedo decir que es un hoyo bueno. Es el juego este Dune, Speed Wars. Ese es un juego de estrategia pero muy caro. Actualmente es como un AAA. Me lo han dado así de casualidad. De hecho el Emanuel lo tiene de deseado. Me lo dieron. 1.800 pesos sale el juego este de estrategia. A ver, ya lo muestro. Me lo mandó el otro día, nada más que no lo quise decir. Es uno de estrategia. Es uno que ya tenía entregas anteriores. Yo no lo he jugado a las entregas anteriores, pero sí a una. Es como de política, creo. Economía, de construcción. Está bueno, dentro de todo está bueno. Está bueno, mira. Es un juego bastante bueno. Le tengo que hacer sus primeras impresiones. Está muy bueno el juego. El Emanuel creo que lo tiene deseado, si no me equivoco. Se ve bastante bien. Pero el precio es bastante elevado, la verdad. Tuve suerte que me lo manden. Tuve mucha suerte. Salió en abril. Me lo mandaron hace poco. Muy pocos juegos son los que compro, la verdad que me los mandan. Muy pocos. ¿De cuándo me mandan algunos? Así que sean muy buenos. The board is set. The spice war begins. Es tipo Age of Empires, digamos, más o menos. Más o menos. Tuvo entregas anteriores clásicas, creo, este juego. Más o menos. ¡Tarán! A ver, ¿cuál era? Ahí está. ¿Ah, sí? ¿Te gustan esto? Que hay más juegos, Después me fijo, Martín. Yo tengo que comprar a la versión Director Cut que me gustó más. Ahora Avalon. Yo tengo los Age Empire. Lo único que me faltaría, Héctor, es el nuevo, el 4. Que todavía no baja mucho de precio.
A ver, ahí está. Estoy mirando, Martín, a ver cuál está bueno. ¿Cuánto falta? 4 minutos. Es verdad que tiene el 4 está cara la Play 5, la verdad. Yo tengo los Age of Empires, a ver, ya te hago ver, Héctor. No he traído gameplay, es que como yo siempre digo, no sé mucho los gustos de los que están suscritos acá al canal, pero ya voy a empezar a traer variedad, un poco. A ver, Age of Empires. Cierto que no se está viendo mi pantalla. A ver, espera. Soy un poco medio verde en el OBS de vuelta, Eso me pasa porque no transmito mucho, Age of Empires, ahí están, mira. Este es el 1, el remake, digamos, como una remasterización. Este le di 7 horas y algo. Lo que sí, los logros no lo desbloqueé porque eso es modo campaña nada más. Pero está muy bien. Después tengo el viejo, el Age of Empires 2, 2013. El HD Definition, que es ya el nuevo. Que viene con todo y todavía tiran campañas nuevas. De hecho tienen campañas nuevas en DLC, creo. Que todavía no las he comprado, pero los tengo ahí. Y después el 3 que es muy bueno. Este no lo he jugado, la verdad. Este no lo he jugado todavía. Y después el 4 que espero que algún día baje un poco el precio. Está muy caro el Age of Empires 4. Bueno. Que tenía razón el Martín acá. A ver. Vamos a ver este próximamente. Que no me deja ver. No, tengo que tocar acá. Vamos a tocar acá. Bien, ahora sí. Esto es lo que le digo del Age of Empires. del Age of Empires, digo, del Call of Duty, este nuevo Warfare 2. 7.000 pesos. Sí, lo podría comprar, pero no sé. Y este, 5.000, mira. Este sí me lo compré, el DLC del Cuphead. Ahí está, mira, lana. Ver, yo ya lo tenía en lana, en deseados. El juego este que lo hemos visto hace rato. Y no sé qué más hay por acá. ¿Ves? Este yo lo conocí. Próximamente. Lo van a comprar. ¿Este también en serio? Bueno, eso es lo único que se anunció por ahora. Bueno, que se metió en Steam. Bueno, no hay más nada, creo. Estos juegos me los he comprado, chicos. Este que llegó a Steam hace no tanto. ¿Cuál no me compré? Este me lo mandaron el otro día. Bueno, hay varios que me he ido metiendo, la verdad. Tengo el Hosting Dead Remake. No lo he subido todavía. Ese sí me lo he comprado. Marte Idea. Bueno, hay varios que he agregado nuevos. Además que se van perdiendo porque como voy jugando, se van perdiendo lo que voy comprando por acá. A ver. Sí, yo también hago, pero está carito, la verdad. Está muy carito, la verdad, el Age of Empires 4. Me gusta mucho, el 4. Ya empieza esto. Ya te digo, a ver, creo que está... Ese estoy esperando que baje un poco de precio para comprarlo. No es que salga tanto, pero... Sale 3.000 pesos.
3.000 pesos argentinos. Yo espero que baje aunque sea un 40, un 50% y yo lo compro. A ver que me interesa mucho jugar al 4. El Age of Empires 4. Sí, ya empieza lo de Devolver. Devolver, van a decir la fecha de Monkey Island y otros juegos más que se vienen de la empresa de Devolver. They are bored to shit. We've done everything we can on that front. The hell you have, Zane. The hell you have. What you've done are worldwide exclusives, fancy transitions, expensive pre-recorded presentations, fake live events, and some dipshit narrative garbage that didn't go anywhere. Melissa, data. The data is clear. The industry analytics point to fragmented attention in every consumer-focused vector but one. And that is? The countdowns. Those ridiculous 30-minute celebrity-soaked attention grab countdowns before a company's actual presentation actually starts, They are big, dumb, wasteful, empty, and they work. A ver, ya empezó. Espera, esperen chicos. So this Ya lo pongo. we're counting down. A ver. The countdown. Listo, It's comenzó. all about the countdown. No holds barred. Anything goes. All stops pulled out of wherever the fuck stops are that people keep pulling them out of. Yeah, okay, sure. But Ahí está, what are we counting Devolver. down to? Like, what happens when we get to 0? It doesn't fucking matter. You can propose to your mistress for all I care. I just want big number consumer eyeballs drying out as they watch a marketing-laden countdown where we're drip-feeding them brand awareness and purchase intent until they climax in their G-Fuel-soaked gamer chairs. Now, Not yet. Gross. I'm getting it, though. So, who do we have on deck to host this thing? I mean, we need someone, right? Do a celebrity? Ooh, can we get James Vanderbeek? Kim Pacey, huh? I'm just saying to the people. Ya los leo chicos por el celular que estaba abriendo una página Inside of it, hosting our show. para ver las noticias también que hayan filtrado. We've designed, developed, and deployed a wideband interlocal net-modulated telepresence experience through which a virtual host can virtually host our virtually hosted countdown broadcast. So what, like a Zoom call? No, not like a Zoom. Margaret? Now. A ver, ahora sí. A ver si se ve el chat acá en el celular. Sí, ahora sí. Ah, es verdad, la música de Black, es verdad. Me olvidé, cierto. Gracias, Mikami. Me he olvidado. Ahora sí. Está loco tu amigo Mikami. Suda. ¿Te imaginas? Lollipop, Mikami. Te morís del hype, ¿no? Lollipop. No, seguramente va a anunciar el No More Heroes 3 para PC para fin de año. Suda. ¿Cómo no lo vas a conocer, Avalon? Es el Suda 51. Hizo Lollipop Chainsaw, muchos juegos con el Shinji Mikami también. I noticed you stopped counting the numbers. 20 whatever is not a number, my guy. Let me see. Empezó fuerte el evento, ¿eh? Madge. My name's Margaret. Claro, el de No More Heroes. Claro. Does this thing, I'm sorry. Does this thing have access to the feeds? Yes, it has access to the feed. All feeds, every the feeds on the planet. Heck, even deep into translocal space. With a little extra juice, it could even transmit all the way to Sure, that yeah. strong. Can he do trailers? Yes.
Trailers, number station feeds, launch codes, replicant incept dates, satellite destruct instructions, suggestive TikTok dances, the basics. It's also equipped with a tri-portal thermonuclear central mass displacement cannon. Hot stuff. Give me the button. Okay, yeah, sure. Hold on. Let's say you and I put the marketing into the Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing and give the fine audience at home something to throw money at their screens for. It works. We A did ver si me dejan de mandar mensajes por WhatsApp porque no me dejan ver el evento. Ahí está. ¿En serio se escucha la música? Ah, espérame, Mikami, que no sé qué he hecho entonces. Ah, no le había dado el pausa. Ahora sí. Un chanchito. Ahora sí. Sorry. Perdón, chicos. Qué bueno, ¿eh? Bueno, Devolver siempre ha hecho juegos así llamativos, ¿eh? Bueno, y también tiene otro tipo de género, Devolver. Aunque ya lo he visto ya lo hemos visto este tráiler. Por fin mandé así la fecha de este juego. Sí, es medio fumadón el juego, pero se ve bueno. el simulador. El rey oveja de Games. Devolver digital ahora, por si pregunta alguien. Oh, well, no, not just the videos. We're the publisher. We publish the games. That's important. Lo raro que me parece es que Suda 51 está de invitado en Devolver. Eso me llama mucho la atención, ¿eh? I think of us as a humanitarian service, like FEMA. Sí, está bueno, a mí Devolver me encantan sus juegos de Devolver. Ha hecho juegos muy buenos. Sí, está bueno, dentro de todo. Poco fumado, pero está bueno. What's going on? Is it working? On the fucking moon. Like, give pre-sales engagement. But these numbers are like nothing we've ever seen. Well, that's good though, right? Too good. Nina, these numbers are like nothing anyone has seen. Something's wrong. We need to tell Hazel this needs to stop. Whoa there, sport. Just corral up all your little horses, take a breath, make some sense. What I'm saying is that it doesn't make sense. It can't make sense. According to the track. Espero que voy a acercar un poco más el vaso porque si no... No one's fucking with anything. We just rolled a shit hot trip. What the holy heck is going on with these numbers? Lo de Suda 51 me llama mucho la atención que esté ahí, como que está de invitado en Devolver. Se volvió loco Suda. That's a weirdly specific amount of time. I wonder if... Kinda hope to trail. A ver, por algo me parecía. Bueno, Suda ya hizo juegos indie en aquella época. El Hot Miami o algo así.
Ah, bueno. Esto me gusta. El estilo gráfico está bueno. Angel Foot. Un cocodrilo bailando, mira. So what are the numbers? Ese creo que va a ser el domingo, Avalon, creo. Acá seguramente van a decir lo de Monkey Island, seguramente. Está bueno, Emanuel, ¿no? Eso lo tenemos que comprar. Y ese cocodrilo que estaba bailando, what the fuck. That was an accident. Holy butts, another engagement spike! The chat's going nuts, so our social mindshare ratings and marketing relevancy are shooting through the roof. Somebody tell me what the shit is going on. Moon house? A fucking house on the moon? What if it's the... Yeah, that's great. What if it's the... Yeah, what if it's the trailers? You big dumb robot, do you think... わかる、その通り。人生には物語が必要ですよ。そしてゲームにも物語が必要。やっぱり人生とは物語。そんなことばっかりいつも考えてます。Oh, okay. Sí, parecen que son dos juegos de Suda, ¿no? Más trailer, dice. ¡Oh! Ajá. Sí, parece Mikami. Está bueno, porque Suda antes también hacía juegos indie hace mucho. Este creo haberlo visto antes. Que era como de cartas. El que yo te decía, de cartas, claro. Ah, a decir la fecha. Ah, ya está disponible. Like big time massive. What do the numbers look like, though? They just keep going up. It's absolutely insane. This isn't real. This can't be real. It's like some kind of video game. Singularity. No, it can't be. Esto es para que nos gustan los juegos bizarros, Martín. Wait, what are we talking about right now? Ah, mentira, juegos indie. Pero bueno, vos no te gustan tanto ese género. An event horizon into which kaleidoscopically manifold fractionated conglomerate interests are inescapably pulled. Mira, vale 4, si no puñal. No son caros estos juegos, la verdad. No son muy caros. Algunos sí. Hay algunos de Devolver que son un poquito elevados por la historia. Hay algunos que son buenos de Devolver. No todos son tan bizarros. Sí, este es de carta. Nada más ese que el monstruo recién. Ese es de carta. Parece que ya lo han puesto disponible. It doesn't Parece. feel pity or remorse or fear, and it absolutely will not stop ever until everything is one thing, and that one thing is everything. And that thing is us? Oh God! Oh Jesus Christ! So 2 moon houses? You're not getting it, Zane. Imagine all platforms, all iconic characters, all methods of monetization, all hotballed up into one monopolistic orgy of interactive video entertainment. Imagine streaming your favorite prequel as a service on your virtual phone while you're sitting on a toilet in a Creo metaverse que era de Taco carta Bell. solamente. While you have Sonic the Hedgehog in a committed, non-monogamous relationship with that huge lady from Resident Evil, and They could be playing Apex Force Zone on an Atari Dream Station 64. Por si no sabían, los dos primeros juegos del Suda 51 indie, creo que fue el Hot Miami o algo así, que es de la vista de arriba, como le gusta a Héctor. Oh, el Sonic dio un poco de, no sé, de sesión, ¿no? El tráiler nuevo con el gameplay. Está medio verde todavía, no es la versión final, el Sonic. You guys follow the directions, right? Of course. Habría que ver la versión final cómo queda. Well. Sandro. ¿Un juego estilo Disney? Vamos a ver. Sí,
Y se ve medio lagueado, sobre todo bueno, algunas partes del gameplay que yo vi. Se veía como lagueado. Como que le falta más desarrollo al juego. Bueno, yo esto no sé si subiría, si lo tendría este juego, ¿eh? Lo veo muy... para chicos de 10 años por ahí. Ah, no, espera, ahora cambio mi... ahora cambio mi comentario. Se ve bueno. Se ve bueno, ¿eh? PC, eso. Ajá. Mira esos juegos de Volver. Está bueno, ¿eh? I can't tell if it's just that these games are amazing or if it's... What the fuck happened to my shirt? What's going on? Is this the singularity? I just got sent a review copy of Metal Gear Cooking Mama Mobile. I don't even know what that means. Do you even know what that means? The industry's folding in on Devolver siempre ha hecho juegos así tan bonitos, ¿eh? real hard, 10 out of 10. That's not the point. Sí, está muy original. Yo dije que era muy infantil y al final, mira, me gustó. Just for fun. Just what the ever-shitting fuckfire have you assholes done now? Oh, Plucky Squire. We just did the Plucky Squire thing. Yeah, it was legit the sauce. To my robot. What have you done to my goddamn robot? And what's with your shirt? It's the singularity. So what is the problem? The video game singularity. Somehow, this big dumb whatever the shit is channeling egregious amounts of hype and marketing power into a single point, and everything is converging on that point right here. So what is the problem? Soon Devolver Digital Inc. will become the sole arbiter of all video games and everything that goes along with it. A lone, single mega platform with total and unstoppable absolute command over everything. So what is the problem? We don't know what we're doing. The Devolver barely functions as a marginally successful video game publisher. We can't be the central ordinal nexus of all industry. Why not? A ver, estoy averiguando lo de Devolver acá en Twitter. A ver. This is the, Yeah, you can't... A ver. Ahí me entero lo de Monkey Island. Parece que sí es verdad, Emanuel. De la fecha y todo. Tráiler. De Monkey Island. Parece. Para lo que están esperando Monkey Island. Este sí está raro, este de skate. Medio poligonal. Sí parece una esmeralda del caos en patineta. No será Tony Hawk Pro Skater, pero bueno, está pasable. Y se hizo mierda. Kate Story. No está nada mal. Pero medio... medio... Bueno. Déjame guardo la palabra. Fuck. They're gonna make a soft drink out of Journey. It's not gonna stop. The hype is too great. It's the counting. We made a countdown with nothing at the end just to get viewers and built a machine we don't understand to do the counting down. We were so preoccupied with whether or not we could, we didn't stop to think if we should. We can't stop it counting. It can't even stop itself counting. This machine is a mechanized construct of stuff that's complicated. It's off the rails and it's just as stuck as we are. So, no Moonhausen. Ah, cierto, acá. Que se me olvida el chat. First it will be Devolver,
Then it will be everything. We won't even... What the... Version actualized. It's the mech! The fribbing Goran Sitspit son of a smacking Shaz butt! Is it almost time? Are we almost ready? Listen! Listen, you have to listen to me. The only way out of this is to... Lo destruyó todo el robot, mira. Parece que se viene un juego de terror. In the beginning, it is always dark. A single loot box coin. It is all that remains of my vast empire. Está bien fumado, ¿eh? Bueno, esto siempre ha sido chistoso los desarrolladores de Devolver. Siempre han hecho cosas locas en sus eventos. No, it hasn't. Qué bueno que Suda51 está haciendo juegos indie de nuevo también. And your dreams and wishes. Open your hand. What are you going to wish for? Then there will be no more video games anymore. Parece una película. And the more wishes you make, the more magnificent video games will become. Try it. Mira, Agregame, ¿te imaginas que saque un remaster de Lollipop para, o sea, para las consolas de nueva generación? Y salga una versión también para ordenador, sería bueno. Aunque lo que se sabe, Mikami, que el No More Heroes 3 de Nintendo Switch sale en PC para fin de año, para diciembre por ahí. Ah, y también para PlayStation 4 y 5 y Xbox One, también he escuchado por ahí. What the shit is it doing? I don't know what's happening. It's out of our control. It's under some power. We're locked out. This is not in the contract. This is nowhere in the contract. Well, ain't that some shit? Take a look. A ver, ¿qué pasa esto? Falta todavía, chicos, por si para que no se asusten. Sí, ojalá, estaría bueno. El No More Heroes, Mikami, el 3, ¿te lo apuntas? Al fin de año. Míralo al Suda, O sea que es puro croma lo que hizo, igual que lo que yo hago. El Suda.
Es chroma key y todo lo que hizo con el robot. El que esté ahí. Qué buena. Está bueno, ¿eh? Espera, ¿se cayó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó el directo de Devolver? Se cayó el directo de Devolver. ¿What? No, no puede ser. ¿Ah, sí? No, no sabía. Se cayó el directo del Devolver. No puede ser. Así pasó una vez con un directo de Bandai Namco. Que se caía. ¿Eso fue todo? Me estás cargando. ¿Y la fecha de Monkey Island? O sea, troleo nivel Dios. Capaz que hay otro evento, no sé. ¿Esto fue todo, en serio? Bueno, eso fue todo entonces. Bueno, fue cortito entonces. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Monkey Island va a haber que esperar un poco más, creo yo. Yo igual ya los tenía, Martín. En Steam yo ya los tengo. Bueno, ¿por qué un Monkey Island nuevo, Martín? Si no sabías, es un Monkey Island nuevo que van a anunciar. Bueno, con fecha y todo. Seguramente va a salir en agosto, estoy seguro. En agosto, más o menos. Así que, bueno, no sé si quieren hablar de algo más. Ahí me dicen en el chat. Si no, bueno, ya voy terminando, no sé. Ah, sí, bueno. Igual yo los tengo a los Monkey Island en Steam, la mayoría. ¿Quieren hablar algo más? Ahí me dicen, no hay problema. Bueno, no sé, si me quieren preguntar algo de los juegos. Sí, yo creo, creo que para el directo del sábado, ¿me dijiste, Mikami? Sí. Fácil. Ahí donde dice gracias, creo. O algo así. No sé si da la opción en el directo. O en este que dice
o hay un como un signo peso en el chat, también lo puedes hacer, creo que el super chat o super calcamonía. O la membresía del canal, que no es cara, Avalon, igual, no es cara, es creo que 200 pesos o 100. O cualquiera de esas puedes usar y va colaborando ahí en el canal. Creo que se puede hacer los clips también en directo, creo. A mí no me sale acá en la computadora, pero creo que en el celular sí sale esa opción. Con cualquiera de esas y puedes aportar. Tan bueno, la verdad que está bueno eso, esa opción que me dio YouTube. En realidad me lo agregaron ellos. Ah, es verdad que el Martín también es miembro, ¿cierto? Él y otro más, creo. Muchas gracias, Martín, por la suscripción de vuelta. Bueno, por el miembro. 21 meses. Es verdad, hasta hace 21 meses el Martín Gamer. De miembro acá. Tengo que poner nuevo emoticono, eso sí. Eso sí. Tengo que poner. Dale, dale, no hay problema. Volví. Ah, dale, Jano, no hay problema. Igual no te perdiste mucho. Sí, mañana me ha dicho el Emanuel que hay un evento a lo mejor interesante. Que podrían mostrar algo de Tomb Raider o algo. Le voy a meter lo de la F. Eso de cuando haces algún fail. Estaría bueno ponerle. El sábado, Héctor, va a ver lo de eso de PC Game Show o algo así, que se llama. Y lo de Game Fest también, que es otro evento, creo. Y el domingo el de Bethesda, Xbox. Y el lunes sería el de Capcom. No, se unió de vuelta el Martín Gamer. No, se unió el Martín. No es cara la afiliación de miembro en el canal Jano, igual no es cara. Es poquito, la verdad. Ya está. No, me uní de vuelta, solo puse mensaje. Ah, dale. Dale. Ah, yo pensaba que te habías vuelto a unir, por eso. Ah, ¿se puede eso? No sabía. O que se una como miembro. Estaría bueno. Y no es caro igual. A ver. Yo voy a seguir haciendo estos directos de los eventos. Está bueno. Mira, mientras se unan como miembro, mejor. Así pueda meter más emoticonos más adelante. Estaría bueno eso. Ay, pone un poco de música, aunque sea de Black. Ahí está, porque si no, está medio... El Kaioshin. Ah, podría ponerle ese del Kaioshin, ese de la carita así medio chinada, Ahí baja y dice... Fue a comer y regresa. Ah, cierto, Jano, que el lunes van a mostrar los DLC del Resident Evil 8. Y según Mikami dice que va a haber gameplay del remake del 4. Eso me han dicho. Ah, ¿llegó a ver el trailer Jano de Last of Us remake? Yo no lo veo tan remake, la verdad. Lo veo más remaster. O de la Dimitrescu también podría ser Jano. Así dicen.
Podría ser. Espero que no sea como el DLC del 7. Ah, bueno, si es corto no importa, lo subiría igual al canal, creo yo. El gameplay, al trailer oficial. Estaría bueno. Porque ese Resident Evil 4 creo que sí lo voy a comprar. Aunque va a ser muy caro, creo yo, no va a salir como el 8. Sí, aunque le he visto muy poca diferencia ahora, la verdad. En el rostro se ve la mejora y en los escenarios. De ahí lo bueno que me gustó que han mantenido la misma historia original. Eso es lo único que veo, que no le hayan modificado nada. ¿Cuál canal del de Last of Us? Ahí te lo muestro, a ver, ya lo busco. A ver, ya lo busco. A ver si lo han subido ya al trailer. ¿Este es el de Last of Us? A ver, ya te digo. No le noto muchas cosas, la verdad. A ver. Acá más o menos, sí. Ya te lo muestro, Jano. Sí, digamos. Sería el colmo. Sí, no creo que le cambien. Además, a mí me gusta traerlo. Siempre le quería traer el de Last of Us 1, Y mejor que lo hayan. Que lo saquen también para computadora. Y el mismo día que en Play 5. Eso, no sé, puede traer un poco de conflicto, ¿no? Con la comunidad. La comunidad de. Bueno, que son fan muy de Sony, digamos. A ver, ¿qué estaba viendo yo acá? Pues, listo, ahora lo pongo. Sí, no creo, Avalon, porque van a salir al mismo precio ahora los juegos de Sonic con lo de consola con lo de PC, porque ya se ha visto en el Horizon que le han subido el precio al 50%, salía 2300 antes y ahora lo han subido a 4000, ¿podés creer? Lo han subido a 4000 ahora al Horizon Zero Dawn, al 1, al Days Gone también, que salía barato. Pero, a ver, ahí lo muestro a la cuestión de Last of Us. A ver. Más o menos por acá es lo que empieza. Sí, por aquí es. Ahí está. Ahí está, yo me callo. Por ahí es Jano el gameplay y todo. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain music. Ah, lo adelanto un poco. A ver, espera. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and creo que el tráiler estaba por... They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship. Ah, ni aparece el tráiler acá, me caigo en la mierda. Espera, Jano. Acá está. Este es el tráiler. Puta madre, que metió el que no era. We're so excited to... Maybe it's already on Twitter. Ahora sí. Hey, all right. Well, let's Ahora talk sí. about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is that A it looks like ver. you guys are remaking Ahora sí, the Jano. original game. Ahora sí. Yo lo veo igual.
Pero se ve mejor los escenarios y todas esas cosas. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Ahí está. You know, I've never been this close. El 9 de septiembre parece, o no sé. Por ahí. No, el 2 de septiembre. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Para mí este es mi The Last of Us favorito, este. Sí, yo también, Jano, lo veo igual. Las caras nada más se ven como mejor. Se ve mejorado. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past. Y el mismo día para Play 5. Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Sí, nada más. Lo podrías comprar, Jano, ya que no tenés la Play 5. Bueno, depende del precio también. O te comparto mi cuenta y lo juegas ahí, porque capaz que lo compro yo. Yo lo veo mejor. Yo lo veo más como un remaster que un remake, la verdad. No sé, But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero yo lo veo mejor que... Yo más como un remaster lo veo. Sí, se ve genial en la Pro. Sí. Ah, es verdad que vos lo tenés, Jano, ¿no? Because they're all new players for PS5 and PC. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? Este seguramente lo voy a subir. I actually played it. Espero llegar con el money, nada más, para comprarlo. Working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2. Sí, eso sí, Emanuel, hay que saber. Yo lo lo veo igual, la verdad. Lo veo un poco mejorado, nada más. It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that, think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last Sí, of Us. ¿verdad, Héctor? Yo creo que lo voy a comprar. ¿Cuándo sale? ¿El 2 de septiembre? Sí, hay tiempo todavía. Me falta julio, agosto, 3 meses más o menos. 3 meses. No, faltan más meses. Y voy a tener tiempo, creo que, de comprarlo. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little. Y lo van a poner, Martín. Todo lo de Sony salió en Steam. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save. Acuérdate que pongan el Spider-Man, que todavía ni está. Y ese sale en agosto, sale ahora. En 2 meses. Bueno, y ese fue todo. Sí, pero acuérdate que Sony siempre se demora en poner los juegos en Steam. Pasó con el Horizon y pasó con el Days Gone también. Y con el God of War. También pasó. Así que no te desesperes.
¿El Resident Evil 4? A ver, ya lo busco. Lo tenía por ahí. Resident Evil 2. A ver. ¿Se está viendo el directo o se paró? YouTube no está... Ah, ¿no? ¿Va bien el directo? Que me decía un error acá en la cosa de YouTube. Se ve bien, ¿no? A ver. Ah, ahí va bien. No sé, YouTube anda medio raro. No sé. A ver, voy a buscar Resident Evil 4 Remake. A ver. Acá está, ya lo encontré. Tiririri. Creo que ya se ve. Peggy 18. Ah, ya está en español. Con las voces. ¿O no? Me parece. A ver, lo vamos a poner en 1080. Sí, está bien. Espero que se vea. Peggy 18. Peggy 18. (24/3/2023). Ahí está. Boom. Pero lo voy a poner en modo lento. Para que veamos todo. Lento. 0.75. A ver. Condor Wonder Roost. I've located baby eagle. Caco. Está Ashley. Es espectacular, ¡Un forastero! Guess you, me. Picked the wrong spot to vacation, eh? Luisera. Sí. Ada. You will receive our most sacred body. It begins now. Wow. Ahora que se muestra un gameplay como dice ahí el Mikami. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. El marzo. 24 de marzo del 2023. Muy bueno. Ahí está. He puesto en modo lento para que lo vean mejor. A ver si se ve. Ahí está. ¿Qué se paró? Sí, yo creo que sí, pero más adelante yo creo, no. Más adelante yo creo. O estarán trabajando, pero no van a decir nada.
Seguramente van a hacer un Code Verónica. Mira, te voy a meter la primera persona, ¿sabe dónde, Martín, no? Y sigue jodiendo. Sí, ojalá. Yo lo que vi de lejos, ahora que le he puesto en cámara lenta, se lo veía al pez gordo, se lo veía ahí al villano. Ese con la barba, ese que le saca el ojo y lo usa como llave. Sí, ya sé que te gustó, pero no va a ser lo mismo. Acuérdate que el Resident Evil 4 siempre ha sido la cámara del mismo Resident Evil 2 Remake. La misma cámara. El mío también, el Code Verónica, pero bueno, va a haber que esperar unos años más. Hasta que lo saquen al remake. Seguramente 2 años a lo mejor, o un año y pico, o algo. O ya sabes cómo es Capcom. El único que salió en primera persona del 4, Martín, es el que salió en VR en Facebook o algo así. Es el único que salió en primera persona. Cámara al hombro, exactamente. Esa va a ser la cámara. Yo lo veo que lo han hecho con mucho cariño al remake del 4, por lo que se ve en el tráiler. Ya vamos a ver en el gameplay y los enemigos que tenga, si son los mismos o le han cambiado algunos o le han recortado algunas cosas. Que no creo, pero yo creo que lo han hecho con mucho cariño al 4 como lo han hecho con el 2. Cosa que en el 3 le han recortado un montón de cosas. La torre del reloj, muchas partes que se podía ir en el clásico. Pero yo creo que lo han hecho por apurado esa cuestión del 3. Sí, hay alguna comunidad que no le gusta. A mí sí me gusta el Code Verónica. Lo que sí es verdad nos lleva una numeración el Code Verónica. Pero es la continuación del 2. Porque Claire va, ¿cómo se llama? En búsqueda de su hermano Chris. Para eso. La secta de recordarse la arma. Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Sí, el Dino Crisis falta también. El Dino Crisis también estaría bueno. Después lo que me gustaría el remake del Parasite Eve. No sé si alguien ubica ese juego. Ese también necesita un remake de Square o de quien sea que lo pueda hacer. Un remake también del Soul Raver, Legacy of the Kain, también estaría bueno. Pero no sé, Square está muy raro últimamente. Claramente el Parasite Eve, el 1, el 2, cualquiera de esos. Pero que por lo menos hagan uno. Se lo merece ese juego. Ese juego es muy bueno. A ver. Estoy viendo acá si han metido algo más en Steam. Estaba mirando ahí. Después del 2. Sí, estaría bueno, pero Square está muy raro. Con el tema ese de los NTF, esas cagadas que están metiendo. Dino Crisis estaría bueno. No, nos pertenece a Square, eso es verdad. Pero podría ser otra empresa que se está dedicando a hacer los remasters, los remakes de algunos juegos clásicos. Pero no sé. El remake del Silent Hill 2 sí creo que va a ser verdad, pero Blue Team hay que ver qué tal lo hace. Habría que ver. Habría que ver qué tal lo hace. Si es verdad. Capaz que en alguno de los eventos que veamos, capaz saca algún bombazo lo de Blue Team y no sabemos. No sabemos, porque dicen que son 3 Silent Hill. Dicen que uno es una nueva entrega, otro es episódico y el otro es un remake del 2. Pero no sé.
Ojalá que lo hagan bien nada más. Espero. Sí, el Final Fantasy XVI se ve muy bueno. Se ve muy bueno, la verdad. Pero Blue Team, no sé, ni arregló todavía el de Medium. Ni en consola, ni en ordenador. Solo raro. Tendrían que sacar un parche para ese juego. Porque de verdad que da lagazo a veces. Tanto en consola y en ordenador. Lo de la otra dimensión. De Medium da lagazos. Una amiga está riendo acá. Es que me preguntó, mira, me contó una cosa. Una chica me pregunta que con qué, cómo la gelatina, y le dije con la cuchara y se empezó a reír. Se ríe. A ver. No, no es que sea malo, Arnold, es muy buen juego, es muy buen juego. Lo que pasa es que cuando, mira, pasas a la otra dimensión, ha visto que está Marian, el lado bueno, y sale la otra Marian como que puede ver los espíritus y esas cosas. Ahí como que, o sea, baja el rendimiento, tanto en consola, en PC, baja el rendimiento y esto del Blue Team no han sacado un parche así que digas que no se lague el juego. ¿No lo has visto ese juego? Un día de esto lo voy a testear de vuelta a ver si, no sé, si va mejor. Como ahora mi PC tiene 32 de RAM, podría probarlo. Pero como te digo, esa parte es como que no sé, la optimización es muy mala. Tanto en consola y en ordenador, muy mala la de Medium. Pero después los demás juegos de su empresa es muy bueno. Son juegos muy buenos. Y ese lo tengo pendiente, pero bueno, podría testearlo estos días a ver si me va mejor. Sí, debería ir bien. Nada más que la han cagado con el modo ese Avalon, ese de la otra dimensión, esa pantalla dividida. Creo que ahí la han jodido un poco, porque ahí el rendimiento baja mucho. Aunque tenga un PC así de la NASA, y también en consola pasa lo mismo. El único problema que tiene Medium de ahí, sí, se lo puede jugar bien, igual. Fue el único problema que tuvo. Y la única polémica que tuvo en el rendimiento. A ver. Sí. Sí, por eso te digo, Avalon. Es un problema que lo deberán solucionar también en consola. Eso que han lanzado parches y todo, pero más que la han jodido que otra cosa. El único juego, pero de ahí todos los demás me corren bien. No lo he streameado, eso sí, pero podría hacerlo con el Action, no con OBS, porque el OBS con juegos AAA y esas cosas no se da problema. Porque el OBS lanza actualizaciones que, no sé, lo cagan un poco el programa. El programa del OBS era muy bueno antes. Yo me compré el Cyberpunk, pero me gustó. ¿Ah, sí?
Yo no lo compré todavía ese. Es que no le entiendo muy bien de qué es. Y eso que me encanta el actor de Matrix, pero no sé, ya lo voy a pensar con ese juego. Es el único que no tengo comprado, ¿eh? Pero sí lo he jugado, pero es muy bueno, pero no sé. A ver, ¿qué ves? Hola, Rachel, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, ¿estaba barato? Ay, qué bueno. A ver, ¿cuántas veces lo parcharon? Y como 6 veces, 7, más, creo, más. Mira, te voy a dar un regalito, Rachel. A ver, espera, déjame ver. Listo, ya está. Ahí está. Ahí la agregué de moderadora. Ahí está. Sí. Y no sé, no me convence ese juego. No me convence. A ver qué más. Lo que quieran ahí pregunten. Pero no sé, lo que quieran. No sé, no me convence, la verdad. Y eso que hubo oferta, no sé, nunca lo aproveché, la verdad. Nunca lo agarré. Espérate que lo arreglen. Yo no sé. No le entiendo mucho la historia del juego, pero sí es bueno. Después... A ver, podríamos hacer una charlita después, no sé. La verdad que me olvidé hasta ir al gimnasio hoy, pero bueno. No es ninguno, es un fondo. Mira, te hago ver. Estoy usando el croma. Yo te iba a dar una idea para tus transmisiones también. Es un fondo verde. Es un fondo de pantalla de un juego, el Resident Evil. A ver, ya te hago ver. Pero ya te hago ver cómo es. Si no, no. Espera, ¿cómo es? Lo saco. Ahí está, mira. A ver si se ve, porque si no, captura de pantalla. Ahí está. Es un filtro, mira. Ahí te hago ver. Le hago ver a los chicos. A ver. Esto es una pantalla verde. Tenés que tener no muchas luces, por lo menos 2. Y con el OBS, creo que lo usas. Bueno, le pintas el cosito verde. Acá, por ejemplo, aquí. Y le cliqueas ahí y se sale, ¿ves? Ahí está. Y puedes usar fondos, videos, cualquier tipo de video. Acá no puedo poner cosas así como medio erótica porque no sé. Me puede censurar YouTube, pero sí se puede. A ver, ¿dónde estaba? Captura de pantalla, imagen. Ahí está. Bueno, yo te explicaba. A ver. Y voy a esperar un poco. No sé qué más. Podría hablar acá. Como que ya... Ah, ¿sí? ¿Te gustan? Ay, qué bueno. Yo he subido algunos acá en el canal. Te podrías prestar algo para que juegues, Sería bueno.
A ver. A ver, le voy a saber algo. No sé si lo tengo por acá. A ver. A ver. Esta pantalla no sé. ¿Y por qué no? Te podría prestar mi cuenta para que juegues si quieres, no hay problema. En la computadora, por supuesto. Dame tu última. A ver si tengo que ver. Bueno, no tantas adquisiciones porque a veces, como les digo, me mandan juegos y a veces me evito de comprarlos, pero fueron algunos que no estaban antes y los fui comprando. No son caros igual, pero a ver, ya les muestro. Este es el Discord. A ver, espera. Uy, que estoy medio verde con el OBS de vuelta. Se me olvida, la verdad. Este es el Discord, por si quieren meterse. Es como un tipo Skype, pero es para hacer grupos de cosas también. Bueno, acá hay cosas sin censura. Anime, ¿no? No otra cosa. No sé. Ah, no, que esto han subido otras cosas. Uy. Sin querer me metí. ¿Qué han subido ahí? Ay, Dios. Ese creo que lo van a meter en PC, a ese Arnold, creo. Es que hace rato que no me meto y han metido cosas ahí de... No sé qué han metido ahí. Esos son los suscriptores, Yo casi ni meto cosas ahí. A ver, este por ejemplo. A ver, ya les hago ver. Este me lo han mandado. Ah, este ya aprovecho el otro día. Estaba... O sea, era 0 centavos este Kino Fighter. Estaba regalado. Después... ¿Cuál más? El Need for Speed este. Estaba... A ver, estaba... 100 pesos. No estaba muy caro. Entonces lo aproveché. Y después... ¿Cuál más? No me acuerdo cuál más. Ah, este de acá. Este planta ojos de zombie. Es como un tipo multiplayer o algo así. Voy a saber mejor así. A ver, que acá se va a ver mejor. A ver si se ve. Ahí me dice. Acá se ve mejor, pero me demora más. A ver. A ver algo. Lo voy a hacer rápido porque ustedes saben cuánto tengo. Hay varios juegos que me mandan. Este también creo que me mandaron. No me acuerdo cuándo fue. Lo voy pasando rápido, ¿no? Ah, los Assassin's Creed. Estos sí me los compré a ver, el mes pasado creo. Algunos, no todos, pero ahí voy. A ver. Cuando quieras ahí por íntegra, Rachel, te lo presto, no hay problema. Ahí en tu tiempo libre y juegas algo. Ahí en el modo familiar creo que se puede hacer. A ver. A ver. Ah, el Subasa, es verdad, ese también lo aproveché. Este también es nuevo, es tipo Pokémon, como dice el manual, para pobres. Este es el nuevito de esta entrega. Es como los Pokémon, digamos. A ver si hay algunas capturas. Este me lo mandaron, este que se llama Legión, es como de RPG, creo, estrategia o algo así. Monkey Island, ahí está, mira. Ah, no sé quién se suscribió, no llegué a ver. ¿Quién se suscribió? No vi nada.
No vi nada. No, esperen. No lo vi. Sí. No sé quién se suscribió. A ver, espera, que voy a mirar. A ver que voy a mirar. Esperen que voy a iniciar sesión en Streamlabs. Es que no me avisa esta cosa. A ver quién se suscribió. No me avisó nada. Capaz que fue Rachel. A ver. ¿Cuál? A ver. Alert box. No sé quién fue, la verdad. ¿Cómo era esta cuestión? Ya me olvidé. A ver. ¿Dónde era? Alert. Sí, se suscribió a alguien, pero no sé quién fue. No lo llegué a ver. Bueno, que haya sido bienvenido o bienvenida. No lo llegué a ver. Bueno, de bienvenido, al que sea. Ahí le sigo haciendo ver. Este me gustaría traerlo, es un juego de terror. Uy, qué metido acá. Ahí está. Está el Days Gone también. Lo podría traer. Bueno, tengo varios. Ustedes ya saben. Ustedes ya han visto el video mío de mis colecciones. Como son al Detroit, que ahora me aparece. Cuando hice el video no me aparecía. No sé por qué. Ahí sí me apareció el Detroit. No sé, hay varios acá. Ah, este sí lo compré el otro día. Este es Warts, ese. Es muy bonito ese juego. Por lo menos se entretiene uno con este. Se acordarán de este juego, ¿no? Ustedes lo hemos visto ya en otras ocasiones. Está en español acá en Steam. No sé si en consola habrá salido con subtítulos. No tengo idea. Al FIFA, ese sí lo he comprado, creo. Sí, estaba de descuento, la verdad. Escape Voz de Monkey Island, David Whiting, Expedición, que ese sí lo quiero traer a este. Los Fear. Ahí está Arnold, mira, que te gusta. Five Guys. Ahí está el FIFA. Lo compré porque estaba de descuento, chicos, no es que... Está bueno, la verdad. Está muy bueno. Me gustó. Lástima que no lo puedo transmitir a ese. A no ser que lo transmita con otro programa. Bueno, hay varios, hay varios juegos que... Ah, este me lo mandaron el mes pasado, creo. Es tipo Ninja Gaiden, de los clásicos, parece. Un poquito más moderno. Ahí lo veo un poco, mira. Está bueno este, la verdad. Creo que salió en consola también. Ahí está el pelo de la guerra. Tengo algunas capturas, Estas son las capturas que yo le he ido sacando. Qué bueno que este lo subí más adelante. Hitman, bueno, este también es de terror, ¿se acuerdan? Se puede jugar en cooperativo. Estoy buscando con quién jugarlo porque casi nadie de los que tengo lo tienen para jugarlo. Está bueno este juego, la verdad. Es muy difícil, eso sí, es difícil.
es difícil. Uy, este yo pensaba que iba a decir la fecha de la otra entrega de este juego. Hollow Knight. Pensaba. Pero al final nada. Vale, ahí está. Horizon, que también le han aumentado el precio el 50%. Menos mal que lo he comprado. Who's in Dead. Este está bueno. Fue muy cortito, le he visto, la verdad. Hubieran hecho el 2 también. Hubieran hecho el 2 también y hubiera estado más largo. Pero bueno, igual está bien. Este se le compró a ver, ¿cuándo fue? De 2 meses Este sí le va a gustar, mira. Algún día lo voy a subir a este. Me recordó a los juegos de Disney. Have Aventuras. A ver. Bueno, un poco. No tanto, pero sí, es divertido. Es de plataforma. Y juego de cartas siempre me mandan. No sé qué tienen conmigo con los juegos de cartas. Yo soy medio malo con eso. Eso sí, les dejo a mi papá que lo juegue, porque yo... Este tipo Candy Crush, ¿qué hace acá? Este se lo habrá comprado mi viejo. Juego Candy Crush, ¿qué hace acá? Mi papá el vicioso del Candy Crush. Entonces... fuiste. Sí, es que no me avisa a veces el OBS y te daba buscando. Ya. Sí, lo jugaría, pero me falta todo el contenido del juego. Ese juego, pero sí me gusta ese. Sí lo juego a veces. Bueno, Kino Fighter, menos el último, el nuevo. Está caro. No hay plata. Nadie de Fair. Los Larry también. El Little Nightmares 2, Arnold. ¿Te acuerdas que tú me lo pediste? Ahí está, mira. Ahí está. Mira. Los Nova. Este tengo que subirlo. Ese. Aunque está en inglés, pero... los Mafia. Bueno, ahí está. Max Payne. No es cierto que Max Payne va a tener un remake el año que viene. Ahí está Medium, que estábamos hablando. De Medium. Los Metal Slug. Están todos. Bueno, ahí está. Ustedes ya saben mis colecciones. Los Need for Speed. Que ahora tengo un poquito más de Need for Speed. Este ¿cuándo lo compré? Creo que hace un mes y algo, creo. Ahí están No More Héroes. Ahora va a estar el 3 por acá. Bueno, cuando salga. A ver cuál más. El Ori también lo compré, al 2 lo compré al fin. ¿Cuál? Ahí está el Ori. El Oris. Digo, Oscure, los tengo, sí, Oscure. Oscures. El Príncipe de Persia, Power Rangers. El Quake Remaster. Bueno, yo no lo tuve que comprar porque ya lo tenía, así que me lo dieron gratis. Bueno, ahí tienen para ver muchos. Ahí están los Resident Evil, que le gusta la Rachel de por ahí.
Ahí está. El fondo que tengo por acá. Resident Evil. Qué lindo juego este. Qué lindo Resident Evil. Muy lindo. Ahí está la Jill, mira. Ah, Jill. Ahí está Chris. Qué lindo Resident Evil, ¿Te daba miedo el oscure? Resident Evil 0. Oh, qué bueno. ¿Cuál juego? Ahí me lo mandas. La Rebecca Chambers, una de mis favoritas. Y bueno, llegamos al remake del 2. Uy, cómo lo he jugado. Ahora lo vas a poder volver a jugar. Ahora que te la preste. Es muy bonito, la verdad. Aunque está más terrorífico. Mira eso. Mira esa captura. Da miedo. No. Los zombies estos son... Está bueno este. ¿Cómo le metió mods a este juego? Todavía le meten más. El 3 lo he comprado el año pasado. Este lo compré. Acá está la Jill. La Jill. Qué linda foto que tienen acá del juego, El Carlos Olivera, que parece... Me gusta este Carlos Olivera más que el común. Aunque yo al principio le decía que parecía vagabundo o algo así. Mira, acá está el 4, mira. Este yo no lo desbloqueé tanto los logros porque como lo jugaba antes por internet, por eso creo que no le jugo mucho. Ni lo jugué casi. Pero ahora como tengo la versión en latino de este juego, podría traerlo. ¿Qué tal Ashley? Mira cómo han subido captura acá del remake. El 5. Bueno, ya saben del 5. Está Wesker. El 6, el 7. 7. A mí me gustó el 7 entre todo, me gustó. El 7. Esa parece la Llorona, ¿no? Mira la cara, Arnold. Mira, te está buscando. Arnold, te está buscando. Esa era tu vecina, ¿no? No, broma. Te está buscando, mira. Está escapando de la casa, parece. El Revelation. Este también era bueno. Revelation 2. No, gracias Martín, no. Que ya una vez me han hecho asustar ustedes con sus bromas. Que me lo he creído. Este también es bueno. El último que salió,
El 8. No sé por qué me marca pocos logros si lo he completado bien. Bueno, los Tomb Raider, bueno, ya saben. Los Staker, ahí están. Ah, Senseiya, cierto. Los del Zodíaco. Sí, qué malo eso de lo que ha hecho Netflix, la verdad, pero bueno, ¿qué va a hacer? Siempre lo han arruinado las películas de Resident Evil. Ahí está el Camilo. Camilo Shadowman. El Camilo, lo cagué al Camilo. Esta es la captura mía, creo, no me equivoco. Le subí. Sí, esta es la mía. Sí. Ah, ya está subida ahí. Ah, dale, ya después lo miro. Tomb Raider, el último. Ah, los Sims. Este te puede gustar, Rachel, si estás por ahí. Los Sims 4. Este es entretenido, la verdad. Silent Hill, el único que salió. Los otros creo que están en otra plataforma. Me faltaría el nuevo spin de Sniper Elite, pero está carito. Bob Esponja. Mira, Martín, ya lo tengo, el Ice Pro Drago. Te he copiado. Street Fighter. Bueno, hay varios, ya saben los juegos que tengo ya. Los Splinter Cell, los Tomb Raider clásicos. Un Ravel, eso me había olvidado. También los compré cuando lo pusieron hace no tanto de Electronic Arts. El juego del ganso. Vanquish. Y bueno, por ahora son todos estos los que tengo. Son un montón. Los Horns. Yakuza, YouTuber Live. Y sí, esos son todos. Esos son todos. Ahí está. Si no, se me olvida. Y me quedo ahí. A ver, voy a poner acá un ratito más esto y ya. Ahí está. Ahí está. Ese creo que sí lo tengo. Bueno, ahora cuando te la preste para poder volver a jugar los Sims. Esos son entretenidos. A ver. A ver, ahí está. Ya te lo voy a pasar a ver, por el Instagram, a la cuenta. Así puedas entrar. Puedas jugar también. ¿Ya tiene precio? A ver, ya me voy a fijar. A ver.
Marvel, a ver, ya me meto al Steam, que no inició sesión. A ver, ahí veo los mensajes, porque si no, no me entero. A ver, aquí me mando mensajes. A ver. Carísimo, la verdad, Martín. Carísimo. Carísimo. Pero bueno. Ahí veré. Pero me gusta este juego. Sí, veo que está doblado. Carísimo. En mi país está caro. Bueno, es un juego de 2K, está bien el precio. Sí, está muy caro. ¿Qué mensaje más tengo? Listo, acá otro. A ver. Sí, porque a vos te sale más barato, creo, Manuel, porque estás en Chile. A nosotros nos sale peor, de caro. Más con los impuestos y todo eso. Ya te digo cuánto más o menos saldría esto a mí. Aunque yo como compro con la carterita de Steam, sí me va a salir así, pero está juntándolo. Pero no sé, creo que me voy a comprar primero el de Last of Us. No sé, son muchos. A ver. ¿Qué han metido de oferta este? Guilty Gear. El 13 de junio. Resident Evil 8 por si alguien lo quiere aprovechar. Ahí está. Oh, el Halo. El Halo, mira. El Fallout. De paso le digo los otros juegos a este. A ver. Ah, mira, sabe mi nombre real. Sí, a ver, ya cargo los comentarios porque no me salen. A ver. Que le regale, me dice. Ojalá tuviera para el de Last of Us, pero capaz que sí. Y bueno, no sé si me quieren preguntar algo más. Allá a Rachel le voy a ir pasando mi cuenta, se pueda jugar si quiere algo. A ver. Voy a buscar Instagram. A ver. El modo en Steam, a ver. Le voy a pasar. Pues juega algo por lo menos. Cuando esté libre.
Ahí está. A ver. Ahí está. Ay, tío. Ya le he pasado. A ver, ahí le pasé. No sé si me quieren preguntar algo más sobre el evento. Bueno, o algo que le haya gustado, no sé. Ahí me preguntan. A ver, ahí está. Ahí ya se lo pasé. Por si quiere entrar. Lo que sí tienes que bajar bueno, el instalador de Steam nada más. Y ahí iniciar sesión. Si me estás escuchando. A ver si han metido algo más en Steam. A ver, voy a ver. A ver, Summer. A ver qué mal metido, wey. No estoy enterado. No han metido muchos, la verdad. No han metido más juego, la verdad. Por ahora. Por ahora. Ya me salió. Bueno, si quieren preguntan algo, si no, bueno, ya voy despidiendo el directo este, que la verdad que dije 3 horas, por ahí 4 y mira, me fue a 6 horas. Me fue a 6 horas. ¿Y qué más? A ver, voy a meterme acá. Mira que a mí no me gusta. Hace rato no me meto en Vandal, pero yo creo que primero, Martín, me voy por el de Last of Us. Empecé, creo. Después Spider-Man y bueno, después veo. Y después veo, la verdad. Está difícil. Pero sí, podría, Modern Warfare 2, sí está bueno, la verdad ese juego de shooter está bueno. Muchas gracias, la verdad, a los 13 likes creo. Pero sí, porque es un juego muy bueno. Siempre le quiero jugar a ese Arnold, al de Last of Us. Traerlo por acá también. Siempre le quiero tener al de Last of Us 1. Pero además todos los otros juegos salen 6.000 pesos, es imposible. Están demasiado caros. Muy caritos, la verdad. A ver. Ahí está, puesto un poquito más grande esto. Ahí está. El 1, a ver. El 1 casi lo termino. Deberías terminarlo, es muy buen juego el 1 Arnold. Es mi favorito, la verdad, el de Last of Us. Siempre le quiero jugar. Yo creo que dentro de un rato elimino el emulador de PlayStation 3.
Ya no me hace falta. Ya voy a sacar esto porque ya le tenía mucho tiempo. A ver. Ahí está. Paso, lo saco esto un rato. Me pongo esto que me va a quedar mejor. A ver. Ahí me queda mejor esto. Me queda mejor este. Está buena, ¿no? Mario dice. Ahí acá está. Ahí está mi hermano, mira. A ver, espera. Ahí sí. Ahí está. Está mi hermano, ¿eh? Ahí está, ahí nomás, ahí nomás. A ver qué más tengo por acá. Te saco 10 años. ¿Has visto? Yo voy a ir a comer más, espero que termine bien el directo. Sí, igual ya lo voy terminando, porque ya no creo que quieran hablar algo más, o no sé, como ellos quieran. Si no, ya lo voy terminando y hacemos el directo el sábado o el de mañana, no sé. No sé si lo haré. Ya dio ganas de comer. He comido muy poco hoy. He comido, a ver, he comido 2 supremas con papas fritas. Ahí ya me va a decir el Mikami porque él sabe los horarios. Creo que es el de PC Game Show o algo así. No sé si quieren hablar algo más, o si no lo voy terminando. No sé, como ustedes quieran. Porque jugar no puedo. Lo tendría que hacer con otro programa para transmitir jugando. Ya saben cómo es el OBS. Se pone un poco medio raro. Y ojalá sea la noche. Estaría bueno. Pero mañana no trabajo tampoco. Tengo sábado, domingo. Digamos libres. Pero ya estaría, ¿no? A ver. A ver qué más. Y por cierto, los invito al Discord. Los que se quieran unir, es fácil. A ver, ya les indico cómo es. No. Uy, me veo muy grande acá. Espera que lo voy a volver a achicar. Chiquitito. Lo único que tienen que hacer es meterse aquí donde dice Discord, o si no tienen uno, se crean uno y lo crean y ya está, y se meten ahí. Es como un Skype y directamente lo llevan acá, lo llevan aquí, lo llevan acá y ahí se meten. Bueno, veo mucha gente conectada hoy acá, claro, El Cosmi. Le mando un saludo a todos que me están viendo. Bueno, eso sería todo, Sí, ya que no fui.
Es verdad. La puta madre, espera. Que estaba viendo todo. Ahí. Me estaba contestando. Me estaba contestando. Sí, es verdad, no fui al gimnasio. Sí, debería terminar el directo. Es la chica que estuvo acá. Le estaba pasando ahí mi... Bueno, para que juegue un poco. Bueno, mantener. Se vio. Pero bueno, a ver, le voy a mandar un saludo a Arnold que estuvo por acá, al Martín, a Rachel que se suscribió, gracias. Ahí está la moderadora, a Emanuel, a Avalon, al Jano, al Mikami, al Lobo Solitario, no sé quién más estuvo. Ya me fijo, el Jonathan, ahora que me acuerdo, el Martín Chaparro, si no me equivoco. No sé si el Camilo estuvo, al Héctor. A ver quién más. Bueno, varias gente que se pasó hoy, ¿no? Gente nueva. Me acuerdo de un tal Rubén también, o algo así. Ahí está. No sé quién me olvidé. Debemos fijar acá, porque a veces me sale por acá. Ahí, que también se han pasado. No me sale más nadie. Bueno, todos los que se han pasado, le mando un saludo. También a un chico que era de Colombia. Alan, ahora me acordé, Alan. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Al Arnold, a todos, a Rachel. Es una muy bonita persona, la verdad. Muy feliz que me haya venido a ver. La verdad que eso es muy bonito de su parte. Ya que siempre le acompaño cuando ella transmite también y esas cosas. Así que nada. Nos vemos ahí mañana, veo si hago el otro evento. Sé que me dijo el Emanuel que dijo que iba a estar bueno. Y no hago el del sábado, que va a estar mejor. Así que nos estamos viendo, chicos, y muchas gracias por el apoyo, en serio. Te agradece, en serio. Y voy a estar un poquito más activo por acá en YouTube, ya que veo que les gustó el directo este. No sé si estarán por acá alguien más o algo. Y bueno, saludos a todos y muchas gracias, en serio. Así que me estoy yendo. Un saludo. Ahí está. A ver si funciona esto. Vamos a ver. Ah, sí funcionó. Ahí está. Ahí está. No te preocupes.
A ver.